8 de la mañana, 32 minutos. Bueno, pues ya estamos en el tiempo de tertulia. Les hemos contado la actualidad desde las 7 en punto en Buenos Días España y ahora es el momento de analizarla con nuestros habituales de los miércoles. Eduardo García Serrano, camarada, maestro y amigo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días España, querido Rafa, y por supuesto a la mesa. Encantado de la mesa de profesores. Por supuesto. Ya saben ustedes que todos los miércoles tenemos aquí un foro universitario, pero de los de verdad. Sí. No de los que da máster de juguetes, sino un foro más o menos de tómbola. serio, efectivamente. La señorita Pepis. José Luis Fernández Santillana, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Un Antonio placer. Alonso Timón, profesor. Muy buenos días. Yo traigo un máster nuevo hoy, Rafael. ¿Sí? ¿Cuál es? Un máster en penaltis del Real Madrid. Sí. El año que viene, para el Real Madrid no vamos a necesitar un bar. Vamos a necesitar una discoteca. ¿Por No un bar. Porque el bar no nos va a valer. Se te solo. queda pequeño. Se queda pequeño el bar. Pero era un penalti de libro, profe, ¿no? ¿O? De libro. Del libro gordo de Petete. Del libro de Código Penal. Ah, pues en cambio, Capítulo cuarto, sección tercera. en cambio, don Eduardo y yo lo vimos muy claramente, el penalti. Vamos a ver, Claro. ese penalti es de libro, efectivamente. Claro. Que la tradición, la costumbre de los árbitros es solicitarlo, no quiere decir que no sea penalti. Claro, hombre. No quiere decir que no sea penalti. O sea, Napoleón decía que las leyes hay que aplicarlas siempre y en cualquier circunstancia. Porque cuando no lo haces así, cuando llega el momento de aplicar la ley, apareces siempre como un bárbaro o como un sectario. Claro. Bueno, pues es lo que ese penalti es un penalti de libro. Lo que está en discusión es, hombre, es que como esto no se pita nunca, bueno, pues se pita. Se pita porque con arreglo al reglamento es penalti. Yo la única duda que tenía, Eduardo, es la tipificación penal. Exacto, Porque quiero decir, una patada Eso es lo que vamos a ver. alevosa A ver, altura del pecho, pues, a ver qué le echamos al árbitro. Una patada de Si le karate. echamos- Además. A ver qué le echamos al árbitro. Si le echamos un año y un día, 5 días sin postre. Como decía Buffon, a la nevera. haciendo honor a su apellido, Sí. esto que hubiera dicho Colina. Bueno, pues Colina hubiera pitado ese penalti. Colina, Bufón, solo falta Rufián. Profesor Abel Veiga, buenos días. Muy buenos días. Como no es usted muy futbolero, pues no. La culpa la tiene Jukic y un penalti en el año 94. Le quitó toda la afición, ¿verdad? Sí, no, y aquello Está la pues, herida fue, todavía ahí, como a ver. decía Boro, que jugó en el Deportivo y luego Sí. en el Valencia, el señor Gaspasolo les dio 3 millones de pesetas a cada jugador del Valencia. Según dijo Boro, no Abel Veiga. Cuidado. Sí, sí, sí. No, pero perdí la ilusión y reconozco que bien, que el Celta jugó ayer muy bien y pudo hacer más Los porque dos. a Aspas se le Pues cruza sí. el cable y Sí. luego... Pero Sí, qué sí, partido sí. hizo ella. Sí, sí, muy bien, muy No, bien. no, y no solamente el La Celta, fuerza el- céltica gallega es Por lo que sea, extraordinaria. el Deportivo está también en alza, ¿eh? Está Sí, recuperándose sí, pero un poquito. poquito tarde. O sea, Un poco tarde, la sí. campana tocó tarde. Eso sí. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia política, si les parece a ustedes. Bueno, la de política, pónganlo ustedes siempre entre comillas, porque la política hace mucho tiempo que desapareció. Pero bueno, estas cosas que nos toca comentar a los periodistas. Yo decía ayer en la tertulia que, hombre, es una auténtica pena que al margen de temas ideológicos, de las ideas que cada uno pueda defender, que haya llegado a la política en España o a las instituciones esta gente que uno se pregunta inevitablemente cada día cómo han podido llegar ahí. Es decir, gente sin oficio, sin beneficios, sin la más mínima instrucción, sin ningún currículum que presentar, ni de los de verdad ni de los falseados, sin ningún tipo de formación. Y ya gente como, por ejemplo, la alcaldesa de Barcelona, que está donde está después de haber estado un tiempo llevando pancartas, porque ha sido pancartera de una asociación que protestaba por los desahucios. Eso es lo que puede presentar en Y su actriz currículum. fracasada. Efectivamente, actriz. Actriz de Culebrón, actriz fracasada. Sí. No creas, yo creo que ahora está triunfando. Como Sí, bueno, ahora es verdad, sí. Claro. Es una segunda etapa, ¿no? Sí. Cuando los mediocres se asocian, pues claro, pasa lo inevitable. Entonces, el fin de semana, en un discurso público, después de haber cambiado el nombre de una calle de Barcelona, del Almirante Cervera, han cambiado a Pepe Rubianes, ese otro actor fracasado, que ha sido conocido básicamente por cagarse en España, En la puta España. la puta España, efectivamente, aunque no son horas, pero esa es la frase que él dijo. Pues ocurre, insisto, lo único que puede ocurrir, y es el dislate, la barbaridad, en fin, luego lo comentamos, pero quiero primero que escuchen a esta señora. Es la alcaldesa de Barcelona, una de las ciudades más importantes de España, del mundo y, por supuesto, del Mediterráneo. Alcaldessa Ada Colau. Que en una setmana que es diu Primavera Republicana, en el barri de la Barceloneta, al costat del mar,
su amado público se haya reunido para quitarle el nombre a un facha a esta calle. Almirante Cervera, ¿no? Pues el almirante Cervera era un facha. Un facha que muere en 1909. ¿Eh? El fascismo ni estaba ni se le esperaba. Ni estaba ni se le esperaba. Sí, no se había inventado, vamos. El fascismo surge después de la Primera Guerra Mundial, cuando Benito Mussolini es expulsado del Partido Socialista Italiano, era el director del órgano oficial de expresión del Partido Socialista Italiano. Por cierto, cuando el Partido Socialista Italiano expulsa a Benito Mussolini, recibe un telegrama de Lenin diciéndole: sois idiotas, acabáis de expulsar al único hombre capaz de llevaros al poder. Sí, pero vamos. En 1909 muere el almirante Cervera, que es como yo comentaba el otro día en El Gato con el profesor Alonso Timón, es, si no el último, uno de los últimos representantes de esa larguísima saga y tradición de grandísimos almirantes españoles, que señorearon los océanos durante pues prácticamente 500 años. E hicieron de este país, de esta nación, bueno, pues el primer imperio pentacontinental de la historia de la humanidad. El almirante Cervera, además, es el hombre que manda la escuadra española en la guerra de Cuba frente a la escuadra norteamericana. Y protagoniza uno de los gestos más bellos de la historia de la Marina mundial, ya protagonizado por el ejército español, por ejemplo, en Rocroi. Hay derrotas que bueno, pues laurean más al derrotado que al vencedor. Por ejemplo, Rocroi. El almirante Cervera es un digno descendiente de Fernández de Bobadilla, el oficial que manda el tercio que cae en Rocroi. La infantería española muere, pero no se rinde. Bueno, pues eso es lo que hace el almirante Cervera en la batalla naval contra la escuadra norteamericana, muy superior en dotación de buques y de hombres. En vez de enseñarles la popa a los buques norteamericanos, va al combate por honor. ¿Me permites, Eduardo, que diga las palabras? Sí. La arenga final, a los marinos de aquella escuadra que comandaba el almirante Cervera. Pues textualmente decía así: en julio de 1898, Pascual Cervera y Topete. Dotaciones de mi escuadra, ha llegado el momento solemne de lanzarse a la pelea. Así nos lo exige el sagrado nombre de España y el honor de su bandera gloriosa. Esa es la arenga final antes de entrar en combate y caer derrotados con mucho más honor y mucha más gloria que los vencedores de aquel combate naval, que fueron los norteamericanos. El almirante Cervera es un digno descendiente de Churruca, que hace exactamente lo mismo Churruca en Trafalgar, cuando el almirante Villeneuve, que comandaba la flota conjunta hispano-francesa, pues esconde el culo, recula, no quiere entrar en combate, y entonces el almirante Churruca desobedece las órdenes de Villeneuve y va al combate. Y Villeneuve, escandalizado, le dice: ¿pero dónde vais? Y dice: a buscar la gloria y el honor de estas armas. Claro. Napoleón manda llamar a París a Villeneuve y le dice: huisteis como una gallina mientras los españoles murieron como lo que son, leones. Pues ese es el almirante Cervera, digno heredero de Blas de Lezo, de Churruca, de Juan Sebastián Elcano y de tantísimos almirantes españoles a los que la leyenda negra, que aquí nos hemos comido con patatas, pues presenta como eternos derrotados, cuando es todo lo contrario. España derrota en el mar permanentemente a Inglaterra y no al revés, como los españoles creen. Que por eso Bismarck decía que el pueblo español es el único pueblo de la historia de la humanidad que se ha creído a pie juntillas las mentiras que otros inventaron sobre él. En efecto. Permíteme que complete la lectura de la arenga final, porque he leído solamente una parte. Había otra parte más en la que decía el almirante Cervera: hijos míos, el enemigo nos aventaja en fuerzas, pero no nos iguala en valor. Clavad la bandera y ni un solo navío prisionero. Dotación de mi escuadra. Viva siempre España. Zafarrancho de combate y que el Señor acoja nuestras almas. Bueno, pues estos son los españoles olvidados
Y esta señora que han oído al principio, esta mujer, es lo que tenemos al frente de algunas instituciones. Y a lo mejor por eso nos va como nos va. Eduardo ha hecho una descripción del almirante Cervera. Yo voy a hacer la descripción de Ada Colau. Lo que pasa es que voy a tardar menos, porque no tiene tanta historia. Claro. Ada Colau además llueve sobre mojado, porque esto lo han hecho ahora con el almirante Cervera, como hicieron hace un mes o dos con el marqués de Comillas. Es que desconocen completamente la historia. Al marqués de Comillas le acusaban, le imputaban de ser esclavista, cuando el marqués de Comillas generó muchísima riqueza, no solo en su localidad, en Comillas, sino en la propia Barcelona. Por lo tanto, es que llueve sobre mojado, es que no saben nada de nada. O sea, es que están quitando una calle a un hombre glorioso como es el almirante Cervera para dársela a un patán como es Rubianes. O sea, y decías tú, ¿cómo han llegado a las instituciones? Pues esta señora, por ejemplo, ha llegado sin ganar las elecciones en Barcelona. Sí, claro. Ha llegado por el apoyo, por los tontos útiles del apoyo de la izquierda, que habría que hacérselo, tendría que hacérselo mirar, y muy especialmente por el apoyo del Partido Socialista. El Partido Socialista, igual que está haciendo en otras circunscripciones y con otras cosas, el Partido Popular, tendrían que hacerse mirar en qué situación estamos, porque que lleguen los personajes que están llegando a la política en este momento solo es posible cuando tú dejas de hacer política, y cuando tú dejas de hacer política te la hacen, y por eso en este momento Ada Colau puede ser alcaldesa de Barcelona, o Manuela Carmena puede ser alcaldesa de Madrid. Estamos en una situación muy difícil, de la que yo espero que salgamos, y que la ciudadanía, que los españoles sean capaces de ver que corremos un serio peligro de estancamiento social, político y a otros niveles, jurídico, económico, etcétera, etcétera. Porque si no lo paramos, esto es el inicio de algo mucho peor que está todavía por venir. Permítanme, antes de escuchar a José Luis Fernández Santillana y a Abel Veiga, vamos a escuchar también a un bisnieto del almirante Cervera, Guillermo Cervera, que hacía declaraciones esta semana a otra emisora de radio. Él contaba que su bisabuelo tuvo un paso leve por la política, fue ministro de Marina, a petición petición real, digamos. Él no tenía ninguna intención, pero apenas estuvo 3 meses al frente del Ministerio de Marina. Y hablando un poco de la adscripción política, si se le puede decir así, de quien era básicamente un marino, comentaba esto su bisnieto para aclaración de la alcaldesa de Barcelona. Que era progre de aquella época. En contra de lo que ha dicho la señora Colau, era liberal, no era facha, no era, digamos, era más bien lo que era progre en aquel momento. Era liberal, fue ministro con Sagasta, y estuvo muy poco tiempo porque a él lo llevaron al ministerio con la promesa de dotarlo de un presupuesto en condiciones para poder precisamente armar a su querida armada. Y luego cuando se sentó en el sillón, pues donde digo Diego, ¿no? Eso es una barbaridad histórica que da muestra de la cultura de la señora. No el fascio es muy posterior a la muerte del almirante, y consecuencia no sabe lo que está diciendo. O sea, es una forma de insultar, porque no se puede decir de otra manera. José Luis. Es que todo tiene su explicación, ¿no? Es decir, es un problema, primero, yo diría de falta de cultura o incultura de la alcaldesa, y eso tiene que ver mucho también con estos días que estamos viendo cómo aparecen y desaparecen títulos, máster, diplomatura, licenciaturas de los currículum de los políticos, ¿no? Esta señora también era de las que había hecho Derecho, y parece que empezó o hizo algún estudio de Derecho, ¿no? Empezó torcido. Se empieza en este tipo de historia, ¿no? Dice, bueno, cuando el problema es de que no se conoce ni la propia historia, es decir, al menos documentate. Decir, hombre, si vas a cambiar la calle de alguien, mira a ver quién fue ese alguien. Por lo menos entérate. Es decir, simplemente porque alguien te puede preguntar. ¿Usted sabe dónde murió este señor? ¿Usted sabe en qué guerra combatió? Es decir, esto de Cuba. Oiga, pero ¿usted no es lo que sale en contra del imperialismo americano?
Claro, o sea, es que realmente es el despropósito por excelencia. A partir de ahí, oiga, lo que tenemos es lo que nos merecemos, unos políticos mediocres. Y eso tiene que ver mucho con que la política con mayúsculas se ha abandonado, es decir, la gente que tenía que hacer política no la hace y por tanto salen los advenedizos, los que también, después de mucho criticar, han hecho de esta forma de acceder a la política una forma de vida, porque no se les conoce ni oficio ni beneficio. Y fuera de la política, esta gente, pues seguramente no tendría mucho oficio o mucho desempeño o mucho que llevarse a la boca, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hay. Esto es una persona que está en una plataforma contra los desahucios que nunca ha tenido una casa. Es decir, bueno, es que da igual. O sea, es que estamos hablando de agitadores profesionales, gente que llega ahí. Y me parece que eso, en el fondo, fijaros, desde un sindicato que diga esto, que yo creo en el movimiento, o sea, que la gente se asocie, que la gente participe, que la gente... Bueno, me parece que si eso no se hace con un mínimo de rigor, lo que hay es gente que se aprovecha de esa situación. Y en este tipo de movimiento lo que hay que hacer es echar fuera a los aprovechados. Y ya está, es así de simple. Noel. Bien, pues no sé qué más decir, ¿no? Porque me pilla un poco de sorpresa todo esto de la actividad. No sorpresa, porque al final es la España casposa y acomplejada, claro, cainita, timorata y estúpida, ¿no? Perdón por lo de estúpida, engreída, si lo queremos dejar, que hay que reescribir la historia, rehacerlo todo, es decir, tapar nuestro pasado, es decir, somos un país sumamente acomplejado e ignorante de nuestra propia historia. Otros con muchísimo menos han hecho pues panegíricos de la historia y salvadores de no sé cuántas patrias. Y luego al final sí coincido con lo que han dicho mis compañeros, pero también sobre una idea que planteaba ahora José Luis, tenemos lo que nos merecemos y somos lo que somos. Es decir, si esta señora está aquí o... Bueno, yo sí distinguiría a Carmena de Colau, desde luego, por lo menos por formación y por trayectoria, aunque bueno, en otras cosas pues a lo mejor no hay mucho que distinguir, pero por lo menos tiene cierto respeto intelectual, cierto respeto. Mensurarlo de cierto habrá que verlo, ¿no? El mío no lo pero tengo. es decir, pero cambia mucho entre una señora y la otra, y luego, pero es fruto y reflejo del hartazgo también de la ciudadanía, del cansancio y de lo que otros hicieron, aprovechándose, que lo estamos viendo en los últimos rescoldos, de toda la soberbia, ignorancia y desfachatez que han tenido pues los dos grandes partidos mayoritarios, porque aquí los políticos piensan que España es su fondo particular y cada uno puede hacer, deshacer, y porque todos saben, con perdón, la mierda de todos, desde arriba, muy arriba hasta muy abajo, pues entonces pues aquí nos tapamos todos. Tratar, es decir, lo bueno que tiene todo esto, que por lo menos el español ignorante, que es el 99,9% probablemente, pues ya sabe quién es Pascual Cervera, aunque sea de refilón, y por lo menos nos suena algo de Cuba, y decir, bueno, pues como le pasó a Blas de Lezo, quienes más les han honrado, pues a este señor fueron en Cuba, en la bahía de Santiago de Cuba, la batalla de 3 de julio de 1898, y que con 5 bajeles de madera y de porquería se enfrenta a buques de hierro y de lo que queramos ante una masacre que se veía y que fue hecho prisionero. Es decir, allí se le honra, como a Blas de Lezo, han sido los colombianos los que le han honrado, o cuando Fernando Carrillo, el actual Procurador General del Estado en Colombia, era embajador en España, pues inauguró la escultura que hay aquí, pues si no el gobierno español jamás iba a reaccionar ante uno de los grandísimos héroes que tiene la Marina española, ¿no? Y como decía el propio Pascual Cervera, 1839-1909, que nos cuenta un poquito de doña Ada Colau, 1909, la semana trágica en Barcelona, y a lo mejor sus secuaces pueden decirnos cosas de por qué se empezó y quién, y Ferrer Guardia y todo señor. Esto, que a lo mejor hay mucho que hablar en ese momento en Barcelona de ese momento. Cuando viene el ministro de la Marina, que no sé quién era, y porque la historia no pasó por fama, el ministro de la Marina, culpable de todo lo que pasó también en Cuba, pues dice, lo hemos perdido todo menos la honra, ¿no? Es decir, y esta es esa manera de ser militar, de sentir España, de sentir el valor, de sentir la tropa, de morir con la tropa si hacía falta, es decir, que Dios se apiade de nuestras almas, que es lo que leías tú hace un momento, Rafael. Pues esa estirpe de militares que hay que entender. ¿Qué es lo fácil? Pues quitar las esculturas de Millán Astray, quitarlas, es decir, pues todo lo que nos recuerde a ciertos pasados que solo la ignorancia hace, ¿no? Es decir, y entonces, es la España sectaria, esa España cainita de los dos bandos, las dos Españas de Machado, la tercera nadie la encontró, solo los intelectuales que todavía la están buscando, y al final es conmigo o contra mí, y siempre deshacer lo que otros han hecho. Somos personas, somos perfectibles, es decir, y cada uno hay que vivir el momento que nos ha tocado, y el momento de la España decadente, pero decadente moralmente, es decir, y no solo, y a lo mejor los únicos que tenían honor y sentido de Estado eran los militares, es decir, en ese momento, y es una España en descomposición que arrastra 60 años, 70 de pérdidas de las colonias y de lo que queramos, y lo último que quedaba pues era eso, y todo lo que vino ese 98ismo y toda esa, bueno, pues esa concepción que los grandes literatos, que yo creo que ya pocos más hubo después de la generación del 98, pues lo recogieron muy bien, y todo lo que viene después es esa decadencia
decadencia que acaba en la guerra civil. Es el origen de muchas de las sí, cosas no, que es está el origen pasando de los ahora, males, de los males de ahora y Claro. de rompernos y de fustigarnos en la España goyesca. Es decir, es ahí es donde arranca. Y digo, bueno, lo único positivo para mí, y termino, de todo esto, es que gracias a esta desventura del Ayuntamiento de Barcelona, ya no solo Colau, es todo el Ayuntamiento, es decir, porque aquí nadie alza su voz en contra de nada, por lo menos sabemos quién era Pascual Cervera y podemos situarle y saber lo que hizo. Yo quiero que quede bien claro que la alcaldesa de Madrid no tiene mi respeto intelectual. Lo digo para dejar las cosas bien claritas. Manuela Carmena no tiene mi respeto intelectual ni tampoco personal, porque creo que es un ser que está haciendo mucho daño no solamente a Madrid como ciudad, sino a los madrileños. Y podemos hablar y no parar. Podemos estar horas enumerando las barbaridades que está haciendo al frente de la corporación municipal. Si me permites, Rafa, Cervera es el genuino representante, uno de los muchos, ha citado Abel Veiga a muchísimos en su intervención, pero uno de los representantes. Yo voy a citar a un autor que, a pesar de ser más de derechas que el grifo del agua fría, es un icono de la progresía, que es Jorge Luis Borges. Sí, claro. Bueno, Cervera es representante de esto que dice Jorge Luis Borges de España. España, la patria de la larga gesta que descifró los mares y acabó con los crueles imperios que esclavizaban a los nativos americanos. Así es. Ese es Cervera. Uno de esos gigantes. No un facha, como dice esta señora, que la mueves así un poco como se varean las aceitunas en Jaén y caen bellotas. A esta señora la mueves y le caen bellotas de la cabeza y de las orejas. Y, por supuesto, de la boca. Pues lo terrible es que, por culpa de personas así, cuando pasen los años, las siguientes generaciones, en vez de mirar arriba y ver una calle dedicada a quien la mereció, que era el almirante Cervera, van a ver una calle dedicada a Pepe Rubianes, que como actor ha sido siempre un don nadie, y que si tiene una calle no es por ser actor, es porque se cagó, como tú bien dices, Eduardo, en la puta En España. la puta España. Y a lo mejor Ese es vemos el hasta, motivo. a lo mejor vemos a una calle también dedicada a Ada Colau. Este paso. No me extrañaría nada. Barcelona, ¿quién te ha visto y quién te ve? Sí, sí, pues eso es lo terrible, que el paso de esta gente por las instituciones, no sé cuánto tiempo estarán, a lo mejor dentro de unos años ya no están, pero claro, los hechos, esos ya va a ser difícil que cambien, pero ¿quién le va a quitar ahora la placa a Pepe Rubianes y va a volver a poner la del almirante Cervera? ¿Lo va a hacer el Partido Popular dentro de unos años? Uy, no, por Dios. Lo digo. No. No le va a poner una calle a un facha. No, al Partido Popular le haces una propuesta así y se agotan las existencias de Fortasec. Solamente de pensar que tiene que poner la placa otra vez del almirante Cervera, vamos. O sea que... En fin, claro, luego lo que pasa, y enseguida vamos a entrar con uno de los temas del día, que es el juicio en la Audiencia Nacional a estos terroristas que dieron una paliza a 2 guardias civiles y a sus novias, y por eso esta gentuza impresentable, que forma parte del mundo de ETA, recibe el apoyo expreso de alcaldes, presidentes regionales, claro, porque estamos hablando exactamente de lo mismo. Exacto, te iba a decir eso, Rafael, es que es más de lo mismo. Es lo mismo, o sea, es gente que no es que tenga, no solamente no tiene ninguna preparación cultural, que evidentemente que no la tiene, es que desde un punto de vista ideológico y personal estamos hablando de auténtica escoria. Estamos hablando de un ataque a España. O sea, Sí, pero tienen un proyecto político que lo están llevando a efecto. Sí, y aquí claro. estamos mirando para otro lado y el gobierno de la nación está mirando para otro lado. Es que enfrente no hay proyecto político. Bueno, pero Ese ellos es sí el lo problema. tienen, y no es de ahora, es años y van paso a paso. Y esto que ha pasado y que estamos juzgando ahora, bueno, lo hemos visto, es decir, pero uno se ha dado vueltas por el País Vasco y por el norte de Navarra, y yo me he marchado de alguno de estos pueblos, de Elizondo, de algunos sitios más, porque me he sentido retratado, perseguido, Sí, sí, acuchillado con la mirada. Está claro. Y hablo de hace años. ¿Cuál es el proyecto y político medio de que hay pasaje- enfrente, José Luis? Ninguno, ese es el problema. 0,2 Ninguno, % de paro en este mes. ninguno, Y que las agencias de rating 0,7 la dicen que lo agencia estamos de haciendo rating. cojonudamente. No, el Y problema- eso, vamos a ver, eso está bien, es verdad. Sí, Dedicarse a la sí, economía sí. está bien, Sí, pero pero no es no es incompatible solo con la eso. economía. No No, pero no es solo la economía, pero es que, ojo, que algunas de estas regiones, País Vasco, Navarra, son las que tienen el PIB por habitante más alto de toda Sí, España sí, y tienen la menor tasa de paro, fruto de que de un régimen... Tiene un doping fiscal, Tiene un claro. doping fiscal brutal. Claro. Pero vamos a ver cómo lo deja ahora este gobierno que está en Navarra, vamos a ver cómo deja Navarra. Cómo lo recibe, vamos a ver cómo
cómo lo deja. Vamos a hacer una Porque lo pequeña del País pausa. Vasco es más relativo. 8:56 minutos, estamos en la tertulia de Buenos Días España, en Radio Inter e Intereconomía Televisión. Son las 9 de la mañana y 2 minutos, estamos en la tertulia de los miércoles con Eduardo García Serrano, Antonio Alonso Timón, José Luis Fernández Santillana y Abel Veiga, repasando lo más destacado de la actualidad. Entre esas noticias, lógicamente, está ese juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional, lo decíamos al principio, y que, en fin, nos llena de indignación solamente el hecho de recordar aquellos acontecimientos ocurridos en octubre de 2016 en un bar de Alsasua, en Navarra, el bar Kotska, donde pues una panda de energúmenos proetarras, 8 sujetos, empezaron a dar pues golpes, patadas, una paliza, lo que se dice una paliza a 2 miembros de la Guardia Civil y a sus parejas. Eran las 2:30 de la madrugada, estaban allí tranquilamente, pues querían tomar algo. Y se liaron a golpes con ellos, pues provocándoles todo tipo de agresiones, aparte de un daño moral que ellos reconocían en el día de ayer y que les ha llevado, por ejemplo, pues a no querer volver a pisar por tierras navarras, pues ante el temor. Pues claro, no estamos hablando solamente de 8 sujetos enloquecidos por el terrorismo separatista, sino además de todo su entorno, que por supuesto se ha volcado con ellos. Entorno de amigos, entorno familiar y entorno político. O sea, se ha creado un caldo de cultivo, se ha creado un entorno social de apoyo a los agresores, que es una cosa totalmente... Yo, a veces, este tipo de noticias digo que solo tienen explicación en España. Probablemente. O sea, no sé si hay muchos sitios más, por ¿Y lo en menos Sicilia? en Europa. Bueno, sí, Y en Sicilia. ese tipo de lugares. Lo que pasa es que los sicilianos no quieren cargarse el Estado italiano. o sea, Solamente por cosas eso distintas. te iba a no tiene decir, nada que ver. más bien son bastante defensores de la pureza italiana. O sea, No te quepa duda, vamos. esto sí solo pasa en España y pasa con 2 comunidades autónomas que han reinventado, que pretenden reinventar la historia, porque esto del trasfondo es también una lucha contra España, por porque a supuesto. estos señores les agreden por ser guardias civiles, Sí, sí. no por otra cosa. La menor duda, vamos. Entonces, aquí tenemos el problema de que hay 2 comunidades autónomas que quieren reinventarse la historia porque no tienen ninguna historia, ninguna de las 2. Claro. No tienen ninguna, son las comunidades autónomas que menos historia tienen de España. Entonces, nos quieren hacer vender que son las comunidades autónomas gloriosas que pertenecen a una raza superior, porque en el fondo lo que trasciende es el racismo, El supremacismo el también, supremacismo y el racismo. Y a estos 2 guardias civiles les pegaron por ser guardias civiles. Y esto no era una pelea de bar, como están ahora diciendo ellos, como estrategia de defensa. Porque para ser una pelea de bar entre borrachos, si estaban borrachos, sabían muy bien a quién pegaban y cómo pegaban. Por lo tanto, para mí sí que es, y lo dije el lunes también, que estaba en El Gato, estaba Eduardo, para mí sí que es delito de terrorismo por el Código Penal, sería susceptible de encuadrarse dentro del tipo del 573, apartado primero del Código Penal. Delito de terrorismo. Desde mi punto de vista, no cabe ninguna duda, porque además estos señores pertenecen a una organización próxima a ETA, que se llama OSPAN, creo que se llama, o no sé cuántos, les defienden abogados que defienden habitualmente a los presos de ETA. Es el mundo o sea de que ETA. Blanco O sea, no hay y en duda. botella, pues horchata. No hay absolutamente ninguna duda. Eduardo, José Luis, o Abel. No, yo recordar un poco, decir que al principio cuando empezaron estos lamentables sucesos parecía que la actuación de la justicia iba lenta, luego entró y tipificó, y por tanto ese delito como delito de terrorismo, por eso se está juzgando a la Audiencia Nacional, que es la competente para ese tipo de delitos. Si fuera simplemente un altercado callejero, esto estaría dirimido en un juzgado de Pamplona, y esta es la diferencia de entrada sustancial. Y esto es lo que están saliendo a reivindicar en la calle, es decir, el hecho de la tipificación y por tanto la separación de poderes y quién tipifica o no los delitos, que son los jueces, es lo que nos estamos cargando. Ojo con este tipo de cosas, que no son menores, porque lo que estás poniendo en entredicho es el propio papel de la justicia en este país y su independencia. Es decir, solamente reivindicamos la independencia cuando no nos gusta o cuando nos gusta. ¿Esto cómo es? Es decir, esto es que se les caliente la boca. Me parece que es tremendo. Más allá, yo discrepo de lo que ha dicho ahora mismo, ¿no?, el profesor Antonio. Es decir, bueno, ¿por qué? Es decir, porque Navarra sí tiene historia. Tiene una historia. Pero es que Historia yo de me estoy España. refiriendo a País Vasco. Ya, pero como yo me estoy refiriendo a País Vasco y a Cataluña. Ya. Claro que Navarra Pero yo quiero tiene hablar, historia. no, pero precisamente, no. Es que precisamente debería ser al revés. Debería ser Navarra la que tirase del carro. Digo, así y no nos el hemos País quedado Vasco. todo claro, O sea, porque como estos sucesos están circunscritos a 2 comunidades autónomas. no hay es decir, historia todo tiene esto- Navarra, Bueno, el por reino eso, de Navarra. Por eso digo, es decir, que Claro, Navarra. sí. Hongadas y Cataluña tienen historia unida a claro, España. ahora, Claro, pero obviamente, Cataluña no ha sido, Claro, o sea, solo ha sido algo
historia de del España. Reino de Aragón. Por eso digo que no nos olvidemos de que estos sucesos sucedieron en Navarra, valga la redundancia, y que toda esta situación está trufada de todo lo que es ese ambiente abertzale, es decir, con lo que sucede. Es decir, Pero es porque que, Navarra está fagocitada ahora claro, por el proyecto. Claro, y es muy significativo que claro. ninguna de las instituciones navarras Que haya es salido en increíble, defensa o de la sea, Guardia Civil y de la Navarra, Policía con la historia Nacional. que tiene Navarra, Claro. que tenga que estar subyugada Claro. ahora por el País Por eso Vasco. digo pero que por es que favor. es muy fuerte, es decir, vamos a ver, quien está gobernando Navarra, la presidenta, Uxue Barkos, es una persona que viene, en su día Garroabay, o como se llama así, Navarra y tal, ahora está en varias... Bueno, eso fuera es Garroabay, es decir, en el fondo es un buen apéndice del PNV, es decir, puesta ahí. Y quien está controlando ese gobierno son los votos de Batasuna, es decir, que sigan estando ahí, de HB Bildu, es decir, son los que siguen estando ahí controlando. Es muy significativo y a mí me dio una alegría ayer, lo digo sin ningún problema, que el Partido Socialista estuviese en la manifestación de ayer apoyando a la Guardia Civil y a las víctimas, ¿no? Y dejando claro que, hombre, que el delito de terrorismo es un delito de terrorismo y está bien juzgado donde tiene que estar juzgado. No estaba el botarate de Eduardo Madina, ¿eh? Porque el botarate de Eduardo Madina estaba el otro día en la SER Sí, claro, pero eso no es navarro. apoyando el que esto no es delito de terrorismo. Claro. Por eso digo que a mí me dio especial alegría el hecho de que el Partido Socialista de Navarra estuviese ayer en esa concentración en apoyo de la Guardia Civil. Me parece una cosa, una cosa como la otra, ¿no? Igual que el resto de partidos constitucionalistas estuviese. El tema es que es así, es decir, comentábamos antes, es decir, yo he ido durante mucho tiempo, cuando era un poco más joven, pues en verano, ¿no? Por la parte norte de Navarra, me gusta mucho también, es decir, hacia el Pirineo Navarro, es decir, toda esa parte norte, por tanto, la conozco bien, y todo lo que es fundamentalmente San Sebastián, lo entorno, Rentería, es decir, bueno, son sitios donde vas y si no eres de allí, automáticamente te radiografían al entrar. Te están contando, estás en un bar, te están mirando. ¿Qué haces o qué no haces? Yo me he tenido que ir con algunos amigos de un bar porque nos sentíamos agredidos. Nos iban a agredir. Y eso estoy hablando de hace bastantes años, cuando Sí, la ETA eso funcionaba ha y tal y cambiado un cual. poco ahora. Bueno, Eso ahora ya ha cambiado. Ojo, ha cambiado Pero es hasta verdad, cierto es verdad punto. lo que Hasta estás cierto diciendo. punto. Es decir, Y en que ciertos si una, sitios. y en ciertos sitios. En Otros sitios no. como Sí, Alsasua. Alsasua es como más Alsasua, es de los Goierri y todo sitios. eso, Hay sí. sitios donde eso no ha cambiado. Y eso son auténticas No, pero- mafias. Y son sí. auténticos delincuentes. A y mí son me ha pasado terroristas. lo mismo, Yo Entonces, conozco oiga, muy bien. no Y da la pasa casualidad nada, que yo quiero mucho al País Vasco y a Cataluña, ¿verdad? Porque creo que tienen muchas cosas buenas, pero el problema que nos están generando ahora de una manera absolutamente artificial y de una manera mintiendo rotundamente y tergiversando la historia de España es un problema que nos lo tenemos que hacer mirar, porque además el problema lo tenemos nosotros, no ellos, que somos los que lo estamos consintiendo. Eduardo. Bueno, a mí más que el hecho evidente de que esto es un delito de terrorismo, porque si nos centramos en si es terrorismo o no es terrorismo, les estamos haciendo el juego a ellos. Claro. A mí lo que me interesa es el denunciar a los palmeros, Claro. a los tontos útiles y a los miserables que les apoyan. Me estoy refiriendo a Podemos, por ejemplo. Podemos, que ahora se rasga las vestiduras y trata de usufructuar el dolor de las víctimas de ETA para argumentar que esto no es terrorismo. Hombre, es que es una falta de respeto a las víctimas de ETA decir que esto es un ataque terrorista. Miren, ustedes son unos miserables. Vayan ustedes a Twitter o como se llame y busquen el tuit de la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, esta chica que pasó de asaltar capillas en pelotas a ser la portavoz, nada menos que en el Ayuntamiento de Madrid, de un grupo municipal, en el que esta chica, Rita Maestre, dice en ese tuit, entre interrogaciones, ¿cuántos guardias civiles mató ETA? Y se autorresponde, no los suficientes. Estos son los que ahora dicen que decir que estos 25 aldeanos analfabetizados por el nacionalismo vasco que trataron de linchar a 2 guardias civiles y a sus novias, que era una pelea pues de patio de colegio, de chicos cabreados en la madrugada de un domingo en un bar, con algún cubata de más, en fin. Estos son los que defienden eso. Estos que cuando hay un ERE en una empresa, dicen que eso es terrorismo empresarial. O cuando un miserable mata a su novia, su exmujer, su mujer
o su expareja, dicen que eso es terrorismo machista, estigmatizando a todos los varones heterosexuales como potenciales terroristas. Estos son los que cuando la banca nos cobra los gastos de hipoteca de una manera ilegal, según el Tribunal Supremo, pues dicen que eso es terrorismo financiero. Pero que 25 aldeanos embrutecidos por el nacionalismo vasco vayan a linchar a 2 guardias civiles y a sus novias, eso no es terrorismo, es una pelea de patio de colegio. Es un delito de faltas. Delito de faltas. Es terrorismo en toda la extensión de su codificación política. Régimen del terror. Establecido a finales del siglo XVIII por los jacobinos en Francia. Y desde entonces la nomenclatura es esa, régimen del terror, en el cual cualquier ciudadano que no sea afecto a la causa del que está en el poder vive aterrorizado. Vive aterrorizado porque es perseguido. Ese es el régimen del terror. Yo recordaba el otro día que Utrilsky, el primer jefe de la Checa, ese invento deliciosamente bolchevique, definía el régimen del terror primero como una arma política fantástica y baratísima. Y muy efectiva. Y la sustanciaba en la siguiente frase. El régimen del terror es que cualquier ciudadano sepa y sea consciente que en cualquier momento, a cualquier hora del día y en cualquier día del año puede ser fusilado inmediatamente. Así es. En esas zonas de las que hablaban Antonio, de Navarra, del País Vasco, sobre todo esas zonas de interior, José Luis también, se vive ese ambiente. Totalmente. Desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Y cuando entras en un bar de esos o en una rico taberna, pues en fin, te hacen una ecografía con la mirada y en el momento que descubren cualquier signo españolista... Empieza el acoso. Aquello tan español de al pilón el pueblo porque le ha guiñado el ojo a una moza del pueblo, pues es verdad, al pilón, pero con un tiro en la nuca. Sí, sí. O con las piernas rotas. Así es. Porque eres un chacurra español. Si alguien tiene dudas de lo que estás diciendo sobre el apoyo de Podemos a esta gentuza, voy a refrescar la memoria. Esto ha pasado hace un par de días. El diputado de Podemos en la Comunidad Foral, Eduardo Santos, criticó que el juicio supone banalizar el concepto de terrorismo. Claro. Junto a él estaba su compañero de escaño de Bildu, Juan Antonio López de Uralde, y también estaba la diputada de Bildu en el Congreso, Miren Beitialarrangoitia, quien en su día pidió un chaparrón de aplausos para los etarras que perpetraron el atentado de la T4 en 2006. Con esta bildutarra, amiga de terroristas y que pide un aplauso para unos asesinos de ETA. También estaba con ellos, con el de Podemos y con los de Bildu, la diputada también de Bildu en el Parlamento de Navarra, Barcacho Ruiz, hermana del terrorista de ETA Zigor Ruiz Jasso. Estos son los que se han concentrado el lunes a las puertas de la Audiencia Nacional en apoyo de los agresores. Pues hombre, si hacen falta más pruebas de que estamos hablando del mundo de ETA y de que esto es terrorismo puro y duro, porque todos se enmarcan en el mismo contexto y en la misma estrategia. Y todo esto con el apoyo del untuoso PNV, Los Sí, sí. indicios... que es el padre de la criatura. Claro. Ujú. De la criatura que le ha devorado. Así es. Bueno, pues vamos Don Abel. a coger el toro. ¿De qué nos asustamos, de qué nos lamentamos? ¿No? Es decir, esta jauría de perros o cachorros de ETA, amamantados por ETA y consentidos por la sociedad vasca, pues están ahí. ETA no se ha disuelto, ETA está viva. Es decir, otra cosa es que no maten. Y comparo al Sasua, Capretón en 2009, cómo ejecutan a los 2 guardias civiles con tiros en la nuca. Estos cobardes, estos miserables, son del tiro en la nuca, ¿no? Es decir, el magma está ahí, nunca se ha corregido. La sociedad vasca ha pasado página porque le interesaba pasar página con un cinismo igual que la cobardía moral que tuvieron cuando ETA asesinaba, cuando ETA sí pegaba esos tiros en la nuca o ametrallaba o ponía coches bomba, y parece como si no hubiera pasado nada. Es decir, como si no hubiera pasado nada, y aquí los culpables es la Guardia Civil, que se le ocurre, osa ir a las antiguas tabernas, que ahora son otra cosa, y meterse allí en un bar, en un sitio, a tomar una copa o lo que quieras, y ese es su delito, y hay que apedrearles, hay que escupirles, hay que mancillarles, hay que pegarles una paliza, y luego pues ya salen todos los voceros de ese mundo subterráneo de ETA, auspiciado y pagado y
con muchas otras cosas, ahora por las instituciones, y pasa lo que pasa, es decir, una sociedad enferma, una sociedad perfectamente acrítica. ETA sí consiguió eso, es decir, callar y silenciar a todo el mundo y sobre todo al mundo político en su momento hasta que reaccionaron. Y vamos a recordar que aquí, hasta que mataron a Tomás y Valiente y a Miguel Ángel Blanco, y todos en el 96-97, no se reaccionó como sociedad española. Es decir, mientras mataban a guardias civiles y policías, a nadie le importaba. Es decir, salió la víctima, al gobernador civil y a los mandos, que eran los únicos que iban, salían por la puerta de atrás, y si te apurabas, ni siquiera un sacerdote te ofrecía la misa ni el sepelio, y ya no habláramos. Es decir, esa era la sociedad retratada en esa España miserable que consintió ante estos sinvergüenzas, desalmados y lo que queramos. Es decir, y ese relato nos lo han ganado. Es decir, ese relato, Alsasua no es, curiosamente, ahí es donde todo el mundo de Batasuna se rearmó en su momento hace 35 años. Es decir, todo viene y esos cachorros siguen ahí. Y ya no se trata de educación y cultura, es que no la hay. Quien es capaz de pegar un tiro a alguien sin nada, sin razón y la locura, y luego que nos hemos callado durante mucho tiempo y estamos blandiendo la espada y arrodillándonos ante el relato de toda esta gentuza, de todos estos miserables. Es decir, yo me niego a dar un solo nombre de todos estos sinvergüenzas que habéis dicho hace un momento, políticos o no políticos, o esta ralea moral o estirpe sin valores y sin principios de ningún tipo. Pero también he hecho muy en falta el pronunciamiento de esa otra clase política o de ese sentido de Estado que están calladitos. Y esto ya no es solo una cuestión judicial o no. Afortunadamente, como se decía en esta mesa, es la Audiencia Nacional y es la que da importancia. Si esto fuera un tribunal local, digamos, imaginaos lo que podía pasar. Salían aplaudidos, además. O sea, pobre del juez que se le ocurriera. Entonces, es decir, aquí falta todavía mucho relato, falta mucho apoyo de verdad a las víctimas. Se gana con una medallita, ya sea en la Comunidad de Madrid o a nivel de Estado, lo que queramos, pero que aquí hay 2000 y pico familias que han sufrido muchísimo y sobre todo el silencio cómplice y cobarde de la sociedad vasca y de gran parte de la sociedad española. Parece que murieron por nada. Evidentemente no tenían ningún delito, fueron asesinados. Es decir, y da igual, todo el mundo lo ha olvidado o los han utilizado a las víctimas. Entonces ahora esto, pues claro, la Guardia Civil, hay que recordar, y termino, cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, cómo huían y cómo tuvieron que ser protegidos por la Ertzaintza y por la Guardia Civil. Eso llama la atención y ahí sí que supo estar Carlos Totorica, el alcalde de Hermo en su momento, es decir, de protección y de que no se les fuera de las manos, porque lo dijimos ya en alguna tertulia aquí, no interesaba que se fuera de las manos, porque si no en ese momento se hubiera acabado con la fiesta del PNV y con todo este mundo. ¿Te recuerda eso algo actualmente? Banderitas españolas, pastoreo, sí, pero pasteleo. Que es lo mismo, es decir, que nos han ganado la partida. Todo este mundo, ya sea en Cataluña, ya sea en Baleares, ya sea en Madrid y tal, todo este mundo que aflora y que ¿cómo tal, se encauzó? Efectivamente, yo estoy de acuerdo. El asesinato de Miguel Ángel Blanco supuso un cambio en la sociedad vasca que luego se pastoreó. ¿Y cómo se pastoreó? Pues el Pacto de Estella. Claro. El Pacto de Estella y el PNV es que se les iba de las manos. Sí, señor. Es lo mismo que está sucediendo ahora con la reacción que está teniendo los no nacionalistas en Cataluña, que se va a intentar pastorear y se va a intentar el pasteleo, y el eje del mal intentará el pasteleo. Y lo estamos viendo. Sí. ¿Cuál es el eje del mal y el triángulo del mal? Después de la publicidad. Luego lo contamos. Pero quiero que escuchen antes de la publicidad a uno de los agredidos en Alsasua. Las víctimas estuvieron declarando y escuchando a los agresores a través de un biombo para protegerse. Siguen teniendo miedo y un temor que es muy razonable después de esa terrible paliza que vivieron en octubre de 2016. Escuchen a uno de los agredidos. Empiezo a recibir muchos golpes, me empiezo a aturdir mucho, intento andar, no puedo, caigo al suelo y a partir de ese momento recuerdo ya muy poquito, recuerdo que empiezo a sangrar, me sube mucho el dolor, mucho barullo, Marijo se estaba a mi lado algunas veces, otras no, otras se ponía encima, muchos golpes en la cabeza. Bueno, pues nada. Un delito de lesiones y una pelea de bar en palabras de Pablo Iglesias. Es lo que estaba pensando. Sí, bueno, si es al revés. Digo, ¿qué pasa si efectivamente en este caso en concreto sería un guardia civil, pero imaginemos en otra situación distinta que un patriota
español le da un par de joyas a un izquierdista. No sé si Pablo Iglesias seguiría pensando que eso es un delito de faltas. Y una pelea. Acordaros terrorismo del fascista. chiquito de que lleva con los tirantes, con la bandera española, Sí, Víctor que Lainez. un energúmeno Lainez. le pegó un leñazo y lo dejó seco, ¿no? Es decir, o sea, pero esto es lo tremendo de esta situación. Es decir, que no somos ni capaces ni de respetarnos. Pero esto no es una cuestión de respeto, es una cuestión de principios. Y cuando hablabas, ahora Antonio, decir, bueno, del pasteleo que hemos hablado muchas veces, claro, la prueba del algodón. Es decir, estamos negociando ya, están los presupuestos generales del Estado tramitándose. El PNV ya ha anunciado que no va a presentar ninguna propuesta alternativa y por tanto va a votar a favor de la toma en consideración y va a votar en contra de las propuestas en contra que presentadas por los distintos grupos. Bueno, pues ya está. Ya tiene lo Pero que este es quería. el apaño continuo. Es decir, ¿por qué el Partido Nacionalista Vasco o en su día los chicos de Pujol, en su día la antigua Convergencia y Unión? Es decir, bueno, porque interesaba y se la alimentaba y se la ha dejado y ha sido el pastoreo que ha habido. Por tanto, lo que ha habido desde el punto de vista, digamos, de los llamados partidos constitucionalistas, nacionales, estatales o como queramos, ha sido estar alimentando continuamente esa voracidad insaciable de los partidos nacionalistas que han pasado de ser nacionalistas a ser cuasi independentistas o independentistas radicalmente, ¿no? 9:22. Porque así sacan más. Tenemos que hacer una pausita. Continuamos en la tertulia aquí en Buenos Días España, en la radio y en la tele. Política de exterior y de seguridad común se la cargan los Balcanes, con el reconocimiento de Croacia en los años 90. Que Unilateralmente. pone a la Unión Europea al Unilateralmente, pie de sí, los caballos en la guerra de los Balcanes. Segundo pilar que se carga Alemania en el año 2008, la unión económica y monetaria, con los principios de austeridad y sobre todo cuando renuncia durante la crisis económica a los eurobonos, la solidaridad. Tercer pilar comunitario de la construcción europea que se carga Alemania hace 2 semanas a través de la resolución del Tribunal de la Cooperación Judicial, Policial y Judicial en materia penal. Es gravísima la resolución del Tribunal Regional Alemán porque se ha cargado la cooperación mutua en materia de justicia. Es imposible que tengamos un espacio europeo Schengen de libertad de circulación de los ciudadanos si no lleva aparejada una cooperación judicial de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales sin tener que entrar en el fondo del asunto como ha hecho el Tribunal Regional Alemán. No se sostiene la construcción europea. Y eso lo que te indica, y en buena medida también nos puede dar pistas de por dónde va el Brexit y por qué ha triunfado el Brexit, eso lo que significa es que cuando Alemania se ha puesto a liderar Europa, no ha sido capaz de liderarla y la construcción europea, si se basa solo en Alemania, no es suficiente. Por eso hay que traer a colación una frase de Mitterrand, que es muy adecuada. Mitterrand decía, me gusta tanto Alemania que siempre querré que haya 2. Bueno, pero recuerda, es decir, con eso de que siempre querrás que haya 2, es que cuando se produce la reunificación alemana, es decir, tanto Francia como Reino Unido están en contra, y España es de los países que apoya la reunificación. Digo, pues, tiene que ver con eso. También ayer o antes de ayer había unas palabras, un discurso de Macron por ahí que yo creo que era muy interesante respecto a volver a redefinir y a replantear el tema de Europa desde este punto de vista precisamente. Hay que recordar que en Francia tiene a unos chicos que son los corsos que andan por ahí un poco incordiando, ¿no? Y es curioso cómo ha tenido que venir a Cataluña precisamente a recordar el valor de la unidad nacional un ex primer ministro francés socialista que se llama Valls y de ascendencia catalana, ¿no? Es decir, bueno, me parece que estas cosas son muy significativas. Bueno, él es ¿no? nacido en Barcelona. Nacido en Barcelona, ¿no? Bueno, criado después en la Francia. Sí, pero bien, perfecto. Pero Y es muy dice allí lo que no nos significativo, atrevemos ¿no? a decir Claro, aquí. entonces que vengan de fuera a decir lo que tienes que hacer. Por Además, eso digo que el algo, José Luis, contrapeso... perdona, dijo Sí, sí. algo en su intervención en el acto de Tabernia a lo que aquí convenientemente se le ha puesto sordina, porque termina su intervención dirigiéndose a los separatistas diciéndoles ese camino que ustedes han emprendido solo conduce a una cosa, la guerra. Claro. La guerra. Si siguen ustedes por ahí, esto termina en guerra. Yo creo que Por este lo es el menos en tema. enfrentamiento civil. Claro, el eje del mal que dice Antonio, uy, ¿qué ha dicho Manuel Valls? Y esto lo han ocultado. Pero por Pero eso ahí digo está. que yo creo que el tema de fondo es que a Alemania hay que ponerle un contrapeso que no hay otro ahora mismo que no sea que es Francia, es decir, no hay otro contrapeso real. Digo, más allá te puede gustar más, menos, regular, pero a Alemania no se le puede dejar suelto, pues vamos, como un elefante en una cacharrería. Es decir, al final, buena parte de los destrozos que ha habido en Europa a lo largo de la historia tienen su origen Alemania. precisamente en las tierras
teutonas que están ahí, ¿no? Es decir, bueno, pues por algo. O sea, a mí esto es lo que realmente me preocupa, ¿no? Porque si un juez de una localidad, esto es como si de Bollullos del Condado, el juez de Bollullos del Condado dictamina sobre una resolución que el Supremo ni siquiera ha entrado. Es decir, es que el Supremo lo ha entrado a juzgar, simplemente se está destruyendo. Y de repente estos entran al fondo de la cuestión y dirimen algo que no ha hecho la justicia española. Oiga, esto es perdone la expresión, es una cagada. O sea, así de sencillo. Tomadura de pelo. La tomadura de pelo. La comparación Pero que hace el del tema ejercicio es, de la violencia con la ampliación de un aeropuerto en un lander... ¿Dónde estaba la Fiscalía Española en ese momento? ¿Dónde estaban las autoridades españolas mandando la información que ha tenido que ir siempre a toro pasado? Es decir, hombre, es que toda la batalla internacional fuera de nuestra frontera la estamos perdiendo por goleada. Claro. Simplemente no porque hagamos mal las cosas, es que no hacemos nada. Por incomparecencia. Claro, no hacemos nada. Esto no puede ser, hombre. Tú no puedes perderlo. Tú puedes jugar un partido y te pueden ganar. Vale, mala leche, pero te lo pegas, lo que decíamos antes. Pero, hombre, lo que no puedes hacer es que no vayas a jugar, Claro. Es que eso no puede ser. Hay que recordar, José Luis, que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, calificó de modélica la respuesta de Alemania a este asunto. Modélica. Esa es la palabra que utilizó el Hombre, presidente y la español. ministra de Justicia alemana, que se le diciendo tonterías como lo copa un pino, y aquí, pues hombre, no son muy afortunadas las declaraciones, pero hombre, ¿pero esto qué es? Don Abel. Bien, gracias por el don, pero no me lo merezco. Pero bueno, a ver, Ya lo creo que yo es que ya no sé qué opinar. Es decir, no sé si hay estrategia o no. Yo creo que sí hay una estrategia, que lo decís todos, la del pasteleo. Probablemente sea esa, no nos enteramos. Nos tratan a todos por idiotas y nos dejamos ser idiotas. Los de esta tertulia, desde luego que no. Y luego, pues es penoso lo que estamos viendo, pues estamos, ahí incido en lo que decía el profesor Alonso Timón, es decir, torpedeando la Unión Europea al capricho alemán y francés. Si no es uno es otro, es decir, siempre es lo mismo. La España acomplejada, la España seguidista, la España que no se va a enfrentar nunca ni va a levantar la voz al canciller alemán, sea quien sea. Desde luego este gobierno no, lo recordábamos el miércoles pasado, antes de dar a conocer al pueblo español, a la sociedad, quién era el componente de la cartera de ministros del gobierno, el primer gobierno de Mariano Rajoy, se fue a ver si lo bendecía o no lo bendecía la señora Merkel. Entonces, pues bueno, es lo mismo, es decir, tenemos que tragar con todo, no es lo mismo el déficit español que el déficit alemán o el déficit francés, si hay que hacer una exclusión se hace y a ellos no se les sanciona, y es exactamente lo mismo. Y en esto, es decir, es uno de los pilares que arrancan en el 92 con el PES y el CAJAI, que se les llamaba en cooperación asuntos de justicia interior, es decir, y no interesa que haya una justicia interior. Luego es cierto que se dice, y sobre todo la prensa alemana lo reflejaba estos días, que se han extraditado a 100 personas en cooperación y tal. Es decir, estamos ante un problema de una envergadura política y judicial, sobre todo judicial tremenda, y se basa más en lo político que en lo judicial para negarlo. Y la clave está, es un tribunal, sí, es un tribunal regional, no es el Bundesgerichtshof, que decir que es el Tribunal Supremo, pero decir, esto llueve sobre mojado, es decir, y luego lo que es vergonzoso y lo que es patético es lo que dice el ministro y el presidente del gobierno español, es decir, se pliegan a las ocurrencias del primer ministro político de la Federación y sobre todo de la nueva coalición Alemania, que está sin ensamblar y se nota, y somos el hazmerreír de todo. Y termino con lo que decía también José Luis, es decir, en las batallas internacionales mediáticas y políticas, España está a la cola de los países africanos, salvando todos los respetos a los países africanos. Es decir, siempre llegamos tarde, siempre lo hacemos mal, y aún encima quedamos como mentirosos, y lo que decía Eduardo al principio, al final es que nos creemos lo que decía Bismarck, ¿no? Es decir, cuando rememoraba lo que decía Bismarck, nos creemos nuestras propias mentiras o todas las difamaciones que nos están haciendo. Es decir, y esa es nuestra diplomacia, no hay una estrategia de diplomacia, se les ha dejado hacer con los Diplocat, que ya manda narices solo por el nombre, se les ha dado millones que se ha financiado desde el gobierno español o desde los presupuestos y con el FLA, y los miles de millones que se le dieron, es decir, que le hemos pagado el chiringuito al señor Puigdemont, es decir, que le hemos pagado hasta los viajes, es decir, esto llega, pues bueno, de aquellos barros estos, estamos donde estamos. 9:38. La verdad es que, en fin, la fotografía de España no puede ser más deprimente. Pero los medios de comunicación estamos para eso, para contar la realidad. Pero el eje del mal están encantados con el informe de las agencias de rating y teniendo a cabezabuque a Luis de Guindos de vicepresidente. Con eso ya nos conformamos del Banco para el próximo 10 años. 364.000 euros. Cargazo. Claro, es que responde al peso que tiene España ahora mismo en la Unión Europea. Un vicepresidente del Banco Central Europeo, que es lo único que tenemos. Tener a cabezabuque de vicepresidente del Parlamento del Banco Central
Central Europeo, es como poner al Duque de Alba en Bruselas, vamos. Pero yo estoy muy tranquilo. Igual. Yo estoy muy Hombre, tranquilo. no me fastidies, por favor. Yo estoy muy tranquilo porque Montoro dice que no ha habido malversación de caudales públicos. Sí. Justamente ahora que el Tribunal Regional Alemán está Tiene que ver lo de la malversación, ¿no? Son unas declaraciones muy oportunas. Hombre. Pero no pega puntadas sin hilo. No pega puntadas sin hilo, porque claro, él sale a hacer esas declaraciones en defensa propia. Pero claro, ¿quiénes son las 3 personas más retratadas en este proceso de independencia que no han sido capaces, primero, ni de calibrar la gravedad del asunto ya desde el año 2014, cuando tenían mayoría absoluta y podían haber aplicado perfectamente el artículo 155 y no lo aplicaron porque les dio la gana? Y si lo hubiesen aplicado, que ya se lo dijimos hace mucho tiempo que lo tenían que haber aplicado, pues algunas cosas se hubiesen solucionado anteriormente, pues ya les dijimos, cuanto más tardéis en aplicarlo, más grave será la situación. Y como lo han aplicado a medias, o sea, lo han aplicado para convocar unas elecciones y tener ahora mismo un Parlamento regional en rebelión. Para eso han aplicado. No han intervenido TV3 para tener un medio de comunicación en rebelión. Y han aplicado un 155 y aquí, en todas las consejerías, es decir, en edificios públicos de Cataluña, hay banderas esteladas, hay lacitos amarillos, etcétera, etcétera. Es decir, es una vergüenza. Pero ¿por qué dice Montoro esto? Claro, imagínense ustedes que ahora en el sumario del procedimiento judicial que se está instruyendo en el Tribunal Supremo por parte del señor Llarena se ve claramente que efectivamente que el proceso de independencia se ha pagado con fondos públicos procedentes del FLA o de otras transferencias estatales a la comunidad autónoma. ¿En qué situación quedaría el ministro de Hacienda? Que quedaría una situación complicada. Por lo tanto, a mí esto me hace pensar que de nuevo el eje del mal, que es el que está quedando retratado, pues lo que está es en el pasteleo. Está en los masajes, está en el esto es un lío, está en el que no ha habido malversación de caudales públicos. Por favor, tenemos que librarnos cuanto antes del eje del mal. Bueno, es la única solución que tiene España. No hace falta ya a estas alturas ni siquiera decir quién integra el eje del mal, porque está clarísimo, ¿no? Y nuestros oyentes son muy inteligentes, por tanto no es necesario verbalizarlo. Pero recordar, está diciendo Antonio, es que, es decir, antes del 155 y antes del referéndum, el gobierno, a través de Montoro, interviene en las cuentas de Cataluña, Sí. Con lo cual quiere decir que el dinero que en ese intervalo de tiempo entre que se intervienen las cuentas y se produce el llamado referéndum o no, etcétera, es responsabilidad directa del señor Montoro. Pero si el referéndum no se produjo. Bueno, salió el presidente del gobierno el 1 de octubre a las 8 de la tarde diciendo que no se había producido el referéndum. Bueno, esas cosas la vicepresidenta del gobierno salió un mes antes diciendo que ella aseguraba y garantizaba que no iba a haber referéndum. Que Montoro tiene responsabilidad antes de la aplicación del 155. Hay varios meses donde las cuentas de Cataluña están intervenidas. Y por tanto, en ese intervalo de tiempo ha habido dinero que se ha dedicado a un fin que no era previsto. La responsabilidad directa del señor Montoro. Lo que él hace con esas declaraciones es cubrirse el culo. Bueno, tenemos que hacer ahora una pausita un poquito más adelante, pero quiero que escuchen a otra de las protagonistas de las últimas horas. Es Cristina Cifuentes, todavía presidenta de Madrid, que renunció ayer al máster de la Universidad Rey Juan Carlos tras responsabilizar a la universidad, o sea, le pide disculpas, pero la responsabiliza a la vez, de las presuntas irregularidades administrativas que califica como totalmente ajenas a ella. Entonces, ¿para qué pide disculpas? Vamos a escuchar a Cristina Cifuentes. No me he planteado dimitir, porque creo que no hay razones objetivas para ello. No las hay. Yo no estoy siendo investigada, lo que antiguamente se conoce como imputada, por absolutamente ningún asunto, ni he cometido ninguna irregularidad. Por tanto, no estoy señalada, no estoy investigada, no estoy imputada. Será la justicia quien determine las responsabilidades que correspondan y, por tanto, como le digo, yo no me he planteado dimitir. Pero, desde luego, yo esto lo hago sobre la base de que en ningún momento yo he cometido ninguna irregularidad, ninguna, y he tomado la decisión de renunciar a la utilización de este título precisamente porque creo que, como consecuencia de cosas que se han sabido, de irregularidades que son administrativas, pues yo sinceramente no quiero ese máster, así de claro se lo digo. He escuchado en las últimas horas a varios comentaristas decir que el problema de Cifuentes o la crisis de Cifuentes queda zanjada con la renuncia al máster. No sé si coinciden o no.
Bueno, aquí hay dos cosas. Primero, la renuncia al máster no vale absolutamente para Claro, nada. Porque, eso me y parece eso lo a mí. dijo Javier bien Gabilondo, que además de esto sabe un poco porque fue rector de la Autónoma. Es decir, el que ella renuncie o no renuncie al máster es absolutamente intrascendente. Es irrelevante. ¿Por qué? Totalmente. Porque evidentemente ella no es quien para renunciar al máster. Si el máster es ilegal, habrá que revocarle el título, y si el máster es legal, el que ella renuncie o no renuncie no tiene efectos jurídicos, ninguna trascendencia. Segunda cuestión, ella pide perdón. Me parece que es un avance. Oye, aquí ella ha pedido perdón. Todavía Quien haya podido sentirse ofendido. quien haya podido Es una sentirse manera ofendido. peculiar Pero de bueno, pedir a mí me perdón. parece un acto, arrepentidos los Pero quiere ¿por qué Dios. pide perdón? No ha Y a dicho mí por me qué. parece un acto de por lo menos que se ha bajado de la soberbia con la que se presentó en sede parlamentaria a decir todo lo que dijo hace unas semanas. Hay otros que no han hecho eso, porque a pesar de que haya pedido perdón, pues se le sigue exigiendo la dimisión, y a mí me parece bien. Yo creo que Cifuentes tiene que dimitir, y además, doña Cristina, cuando dice usted que tiene el apoyo de su partido, no se lo crea. No se lo crea, porque la están dejando cocerse a fuego lento. Y de su al final- presidente. y de su presidente. No se lo Es Cristina, el entrenador, lo que ya hemos hablado aquí, el entrenador de fútbol, con el presidente con el entrenador de fútbol, cuando le ratifican, cuando ha perdido partidos, lo más probable es que le cesen. Pero yo quiero ver qué pasa también, y es un cambio en la postura de Cifuentes que lo debería haber hecho antes, desde el principio, porque creo que ha tratado muy mal este asunto desde el principio, y le honra pedir perdón. Por lo menos, no, hombre, no vamos a ser como la gata Flora. Si por lo menos pide perdón, pues vamos a aceptar las disculpas, que hay otros que no lo han hecho. Yo todavía quiero ese hombre que va dando lecciones por ahí, el Rejón, que era un hombre que tenía una beca que no apareció por allí nunca por la Universidad de Málaga, todavía no ha pedido perdón por embolsarse dinero público sin hacer absolutamente nada. ¿Y Franco el sociata? Franco, ¿Y Franco el sociata? Claro, y Monedero, ese hombre que va dando lecciones de ética, tampoco ha pedido perdón por embolsarse 400 y pico mil euros de unos informes inexistentes para Venezuela. Por lo tanto, yo creo que cambia un poco la situación de Cristina Cifuentes. Creo que ha vuelto a la humildad, que desde la humildad puede construir más que desde la soberbia que ha tenido en los últimos tiempos. Es un cambio de estrategia, creo que tardía e infructuosa, pero por lo menos, hombre, si ha pedido perdón, pues vamos a reconocerle la virtud que ha tenido ahí pidiendo perdón, cosa que no hacen otros. Esta acabará políticamente, pero por lo menos ha pedido perdón. Hay otros que deberían pedir perdón por cosas mucho más gordas y no lo piden. Pero perdón, si no va acompañado de propósito de enmienda y reparación del mal causado. Claro. Pero Y de esta... y hay otra cosa que se me olvida. Este perdón también. Y hay una cosa que tiene razón Claro, ella. Antonio. Es decir, ella, como persona, no ha cometido ha cometido irregularidades que pueden ser ilícitos penales, ha sido la universidad. Sí, pero ella no. Pero Antonio, esta no es la cuestión, si ha habido irregularidades o no, que pueda haberlas, y quién ha hecho la gestión en la universidad, el director del instituto de la Rey Juan Carlos, etcétera. Bueno, es otra historia. Ella lo que no puede salir es muy chula presentando unos papeles que le han mandado. No puede salir muy chula en la Asamblea de Madrid diciendo que ella ha ido a defender el Ella ha sido trabajo, soberbia, 10-15 pero minutos, ahora se ha tal y bajado cual. del carro, Bien. o la han bajado del carro. Bueno, la han bajado del carro, pero entonces tiene que decir por qué pide perdón, que no ha dicho que por qué, sino aquel que se siente molesto. No ha dicho por qué pide perdón. es muy Y lo borbónico, que ha hecho, muy borbónico. claro, y Señor, lo que no ha señor, hecho, muy lo que no ha hecho ha sido de decir si ella Se vuelve a hizo ese repetir. examen de máster o no. Y si ha mentido en la sede parlamentaria, lo que tiene que hacer es dimitir, con independencia. Y esto de renuncia al título es una gilipollez Estoy de como el acuerdo, coco José Luis, y eso lo he dicho. Ah, Yo pues creo ya que está. tiene que dimitir. Dejar los Vamos a carnets, hacer una- dejar otro los tipo de carnets historia. encima de la mesa. Permítanme, caballeros, que haga una pequeña pausa, 9:47, porque lo que nos queda hasta el final es también muy, pero que muy interesante. Les vamos a hablar de Willy Toledo. Son las 9:50. Bueno, ya saben ustedes que el presunto actor y activista Willy Toledo, Guillermo Toledo, insultó a nuestro Señor y a la Virgen María, nuestra Madre Celestial, en su página de Facebook, y que ha sido llevado a juicio por la Asociación de Abogados Cristianos. Hoy era el día en el que se supone que tenía que comparecer en los juzgados de la Plaza Castilla. Él ya dijo hace unos días, también con mucha gracia, porque él suele escribir con mucha... es muy gracioso. Sí. Dijo, desde aquí comunicar a los sicarios del régimen borbónico franquista español que no tengo la más mínima intención de perder un solo segundo de mi vida en presentarme ante sus ilustrísimas. Es decir, dijo que no tenía ninguna intención de ir al juzgado. No sé si al final habrá comparecido o no. Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Se ha presentado el sujeto o se va a presentar? No se sabe, ¿no? Pues no lo sabemos. La citación es para las 10:30. No sabemos al final qué hará, si va a ir o si no va a ir.
Supongo que él estaría más cómodo en países como Venezuela Claro. o en Cuba, donde directamente no hay juicio, ni hay declaración, ni nada. Por insultar al gobierno te meten en la cárcel y se acabó. Ujú. Pero Lo que sí quiero, Polonia, una vez más, es agradecerte como español, como periodista, el que gracias a vosotros, por lo menos, no sé finalmente lo que ocurrirá, porque desgraciadamente otros casos similares finalmente se saldaron con poca cosa, con muy poca cosa o nada, pero que por lo menos la justicia actúe de alguna forma y este sujeto salga en los papeles, ¿no? Sí, eso es. Nosotros, como decía San Agustín, luchamos como si todo dependiera de nosotros y rezamos como si todo dependiera de Dios. Ujú. Entonces hacemos todo lo que podemos y después pues confiamos en la justicia, que a veces la justicia es ciega, pero bueno, seguimos confiando a pesar de eso en la justicia. Ujú. Este elemento lo que hizo en julio del año pasado fue salir en defensa de unas individuas que habían salido en procesión en Sevilla, bueno, pues riéndose de la Semana Santa, con un objeto totalmente aberrante, y ella pues salió en defensa de ellos, y es ahí donde hizo esos insultos que, por supuesto, evidentemente no voy a repetir, porque eso es lo que a él le gustaría. Yo no lo voy a repetir, pero sí, los insultos probablemente más graves que se pueden hacer contra Dios y contra la Virgen María, ¿verdad? Sí, eso es. Además, él ha admitido que estos insultos los hacía con total intención. Y es que después de los insultos que profirió en las redes sociales, lo cual es un agravante de publicidad, él ha seguido. O sea, él ha seguido insultando, se ha recurrido a las televisiones insultando, en Facebook, en Twitter. Entonces, vamos, en la intención clarísima de dejar y vilipendiar a los cristianos y a los católicos es más que evidente. Tenemos solamente un par de minutos, pero no sé si Antonio Alonso Timón, profesor, José Luis Fernández Santillana o Eduardo quieren decirle algo a nuestra invitada. No, yo simplemente creo que este señor está jugando con fuego muchas veces, que no le debería salir gratis estar insultando y mancillando a mucha gente y ofendiendo como ofende habitualmente. Y hombre, no sé, le gusta muy poco el régimen borbónico español, pero sigue viviendo aquí, no se va a vivir a otros sitios, con lo cual algo tendrá de bueno. Yo espero que efectivamente, como dice la presidenta de Abogados Cristianos, confío en la justicia y espero que este señor tenga lo que se merece por las ofensas tan graves que ha hecho. Eduardo. Yo, por supuesto, confío en los abogados cristianos que están llevando a cabo bueno, pues las acciones pertinentes contra este miserable, pero confío más en la justicia que ejecutó aquel célebre sacerdote navarro que en una procesión del Corpus, la primera durante la Segunda República, recién proclamada la Segunda República, la procesión del Corpus en Pamplona, pues pasa por debajo de la sede del Partido Comunista y empezaron a insultar a la custodia. La custodia la llevaba un sacerdote navarro, alto como un chopo y fuerte como un toro. Le pasa al curita anciano que llevaba al lado la custodia y dice: tenga usted, padre, la sagrada hostia, que de las otras me encargo yo. Claro. Y subió directamente a la sede del A Partido repartirla. Comunista y empezaron a salir comunistas por la ventana. Claro. Bueno, pues yo es que soy Sí. profundamente católico, pero de la sección de los templarios, caballeros teutónicos, caballeros de Santiago, Exacto. etcétera. De esa sección, ¿no? De esa sección de la Iglesia Católica hoy, desgraciadamente, en desuso. Sí. No, yo soy templario. Entonces no hay más que decir de lo que haría yo con Willy Toledo. Tenga usted, padre, la sagrada hostia, que de las otras me encargo. José Luis, unos segundos No, solamente. unos segundos solamente decir, cuando me recordaba lo que ha dicho el refrán popular, que yo creo que es muy gráfico, ¿no? Lo de a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces también pensamos que el mazo de la justicia sea eficiente en este caso. Y luego yo creo que aquí hay que empezar realmente a plantearse denuncias por el delito de odio, ¿no? Es decir, que me parece que en un momento determinado se está yendo en contra del sentimiento de mucha parte de la población española, y si queremos pedir ser respetuosos, hay que ser respetuosos con todos. España es un estado confesional y que no cabe este tipo de afrentas contra una buena parte de la población. Pues no tenemos tiempo para más, solamente de nuevo, Polonia, para toda la asociación, nuestro abrazo fraterno, y estamos con vosotros desde este medio de comunicación, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros también por darnos voz siempre, porque no todos se atreven, además. Así que muchísimas gracias. Gracias, Polonia. Son las 9:56. Gracias, Eduardo García Serrano. Un placer. Como siempre, un honor teneros aquí en el estudio. José Luis Fernández Santillana. Una gozada. Antonio Alonso Timón. Un placer. Gracias, profesores.
Lo dejamos aquí, noticias de las 10 en punto, y luego seguimos ya en el Tiempo de Magazine, en la radio y en la tele. En Buenos Días España. Son las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. Muy buenos días. Ha terminado en Bruselas la vista que se mantenía esta mañana con los exconsejeros Comín, Serret y Puig. Una vista de cara a esa posible extradición de los antiguos miembros del gobierno de la Generalitat, huidos prófugos de la justicia. De momento el tribunal pide más datos, pide más información y les cita de nuevo para el 16 de mayo. Entre tanto, siguen las comparecencias en el Congreso para explicar las cuentas públicas de este 2018, las que quiere aprobar el Gobierno. Y mientras esto sucede, desde el PNV, desde el partido que tiene la llave para que salgan adelante, su presidente, Antonio Ortúzar, ha asegurado en la SER que no ha mantenido conversaciones directas con el Gobierno para alcanzar un acuerdo sobre presupuestos. Yo la interlocución la tengo con el presidente Rajoy y tengo una relación más que correcta con él. Es verdad que en los últimos tiempos no hemos hablado porque yo creo que y es de agradecer el respeto que él ha tenido a nuestra posición para que nadie pensara que estábamos negociando por debajo, que es lo que todo el mundo cree que estamos haciendo. A día de hoy no ha habido ni una conversación sobre los presupuestos del 2018. El turno, entre tanto, en esas comparecencias que mencionamos en el Congreso de los Diputados es esta mañana para el secretario de Estado de Hacienda, para José Enrique Fernández de Moya. Siguiendo sus palabras está Blanca del Tronco. Blanca, Cámara Baja, muy buenos días. Buenos días, Rafa. Como dices, turno y entre otros del secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, quien en su intervención en la Comisión de Presupuestos del Congreso ha asegurado que el escenario macro que acompaña a los presupuestos generales del Estado contempla una breve desaceleración del crecimiento en términos reales, pero un incremento del PIB nominal del 4,3% y de los salarios del 3,8%. Una buena evolución económica que contribuirá, ha dicho Fernández de Moya, a consolidar los esfuerzos realizados en la reducción del déficit público, con lo que España saldrá del procedimiento de déficit excesivo. Junto a esto, Fernández de Moya, que ha subrayado que la previsión de ingresos tributarios es un 6% superior a la de 2017, ha detallado las medidas tributarias introducidas en el IRPF, fruto, ha destacado, del consenso entre el Partido Popular y Ciudadanos y que tienen un objetivo prioritario. Reducir la carga tributaria de los contribuyentes, priorizando dentro de los mismos a los que tienen unas rentas más bajas y también a las familias, estableciendo para ello la ampliación de deducciones tanto en el ámbito de la propia maternidad y por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo. Estas medidas se adoptan, como les digo, en el ámbito de la imposición directa, del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Tras Fernández de Moya, también en este turno de mañana comparecerán en esta Comisión de Presupuestos del Congreso el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, y el presidente del FROT, Jaime Ponce. Gracias, Blanca, pero tenemos que hablar precisamente de pensiones, que es uno de los argumentos que más se enarbolan al hablar de las cuentas públicas para este año. Un asunto que trasciende, sin embargo, y que preocupa ahora y de cara a la sostenibilidad en el futuro. Por eso, en el especial que ha dedicado Capital esta mañana a las pensiones, el director del Instituto Santa Lucía, José Manuel Jiménez Rodríguez, ha pedido altura de miras y colaboración de todos para garantizar su futuro. Las pensiones van a existir y van a existir siempre. Ahora estamos, yo creo que en el momento de buscar el equilibrio entre la sostenibilidad y la suficiencia de las pensiones. Y es un punto muy importante porque no tenemos que pensar en el corto plazo, tenemos que pensar en el largo plazo, y para pensar en el largo plazo tenemos que buscar acuerdos estables, sobre todo políticos, hacia el futuro. Y en el exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que su gobierno ha tenido contactos directos y a niveles, dice, extremadamente altos con el régimen del líder norcoreano Kim Jong-un, con quien, recuerden, el mandatario tiene previsto reunirse en mayo o junio. También hemos comenzado a hablar directamente con Corea del Norte. Hemos tenido conversaciones directas a niveles muy altos, niveles extremadamente altos con Corea del Norte. Y realmente creo que hay mucha buena voluntad. Están sucediendo muchas cosas buenas. Veremos qué sucede, como siempre digo, veremos qué sucede, porque en última instancia es el resultado final lo que cuenta, no el hecho de que estemos pensando en tener una reunión o mantener un encuentro. La información de los mercados en tiempo real.
Avances en la renta variable europea, sube el IBEX un 0,33%, se coloca en 9.835 puntos. La que más gana a esta hora es la bolsa londinense, el FTSE arriba un 0,44, está en 7.258 puntos. Un 0,38 repunta el CAC parisino, se sitúa en 5.373 puntos. Gana un 0,29 el Eurostock hasta 3.487 y sube un 0,18% el DAX alemán. Está la bolsa germana en 12.607 puntos. En las divisas, un euro se cambia por 1,2369 dólares. Una moneda única hace lo propio por 132,74 yenes. Y en las materias primas también alzas. Vemos que son del 0,83% para el barril de West Texas en 67,06 dólares y del 0,71 para el Brent, que se va hasta los 72,09 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y en intereconomía.com. Entusiasta, ¿eh?, con aquella actuación. Ella lo estaba viendo, eso sí, en el salón de su casa, pero lo disfrutó como si estuviera en el mismísimo escenario de coaching. Bueno, vamos a ver, esto es como, yo que sé, pues cuando Stephen Curry hizo una muy buena actuación y LeBron James salió a hablar bien de él y tal, pues esto es un poco así, ¿no? Claro. Una echarse cables, ¿no? Un poco. Claro, y una rival vendedora de discos y tal, rindiéndose, ¿no?, ante Beyoncé en el escenario. Bueno, se ve en un boomerang sujetando una trompeta y haciendo como que la está tocando. Adele, vestida con un atuendo deportivo color negro y el pelo recogido, nos deja colarnos en la intimidad del salón de su casa mientras presenciaba esa actuación. Y el segundo de los boomerangs es Adele bailando frente al televisor y moviéndose como si fuese parte del cuerpo de baile de Beyoncé. ¿A que esto no te lo esperabas? No, Adele no. Bailando como si fuera parte del cuerpo de baile de Beyoncé. No. Bueno, pues esto ha ocurrido en su casa, pero lo que tienen las redes sociales es que nos dejan ver lo que ocurre en la casa de la gente. Otra cosa que tienen las redes sociales es que se están colando en todas partes. Claro. Hoy aquí hablamos de nuestra sección de redes sociales y les contamos que ayer en un partido de fútbol fueron absolutamente protagonistas. Jugaba el Inter de Milán. Ahora, desde hace unos cuantos años, los jugadores tienen su número determinado, su camiseta determinada y llevan su nombre detrás. A veces llevan también cosas raras como AJF y son las iniciales de los hijos. De los hijos, o yo qué sé, cualquier cosa. Sí. Bueno, pues ayer los jugadores del Inter no llevaban su nombre, ni el de sus madres, como hacen el Día de la Madre, ni nada. Lo que llevaban era su nick de Instagram. ¿Ah, sí? Sí. O sea, @Icardi no sé qué, @... O sea, esto ¿cómo te lo quiere comes decir que esto? lo inunda todo ya, ¿no? O sea, ya no hay un ámbito en el que uno pueda estar libre de las redes sociales. Yo aquí tengo dos posibilidades. La primera es que Instagram tiene un acuerdo, ha llegado a un acuerdo, bueno, claro. tal, con el Inter, está muy bien. La segunda es que se han vuelto locos, definitivamente, También, porque sí. no tiene ningún sentido. O sea, eso creo yo. Bueno, o es una manera de buscar seguidores. O sea, ya, ¿no? pero hombre, todos los que te están es viendo. que no me imagino a Icardi subiendo a las oficinas del club. Necesito followers. Déjenme ponerme el nick en la camiseta, ¿no? Lo que pasa es que lo de los followers yo creo que es una cosa como muy personal. Quiero decir que está incluso al margen de que uno pertenezca. A lo Ya. mejor es simplemente para que te sigan todos los que te ven y tener más followers. Necesito followers, pues cómpralos, como hace, ¿no? Como hace la gente que tiene por cada 5 seguidores 3 son huevos. Esto es así. Bueno, lamentablemente es tendencia también desde el mismo momento en el que se conoció la noticia Bárbara Bush, porque ya decíamos hace 48 horas que estaba tratada con paliativos. Recordemos, Bárbara Bush, madre y esposa de presidente de Estados Unidos. Eso es. La única persona, yo creo, ¿no? Madre y esposa de que yo sepa, presidente. Bueno, pues Bárbara Bush fallecía a los 92 años de edad y ahora mismo es uno de los asuntos también de los que más se habla, no solo en España, sino mundialmente. Y como no quiero hablar, y es de lo que habla también mucha gente ahora mismo de Cristina Cifuentes, quiero decir que vale, sí, Mastergate, no sé qué, vale, todo lo que queramos pues se sigue produciendo en las redes sociales. Pero sí, a colación de todas las gracias y los memes que se hacen, pues tengo que decir que hay uno que me ha hecho gracia. ¿Ah, sí? De Pablo Casado. ¿Ah, sí? Sí, bueno, no es de él, pero quiero decir, tiene como protagonista a Pablo Casado. Se le ve cruzando una calle, un paso de cebra, y abajo el pie de foto pone: y aquí incorporándome a los Beatles. Es que un poco manido, quizá. No, pero es maravilloso porque es que es, claro, mire usted, incorporarse a los Beatles es fácil.
como sus estudios. O sea, no es nada manido porque hasta ahora no habíamos visto ningún político del Partido Popular incorporarse a los Beatles. Totalmente. Pero cuidado, claro. que todo se andará en una posible reunificación. Recordemos que George y John faltan. Claro, alguien tendrá que sustituir a estos dos señores. Nunca se sabe por dónde puede ir el futuro de las Hernández formaciones. Mancha tocaba la batería. Bueno, pero Ringo está vivo. Eso sí, el puesto está Y ocupado. Hernández Mancha, probablemente 9 de cada 10 españoles ahora mismo no se acuerdan de sepan él. quién es. Desde luego los jóvenes no. Y de los que son un poco más mayores, a lo mejor tampoco, porque además como Tocaba tuvo la un batería. paso- Yo no sé por qué me acuerdo de cosas de Hernández Mancha, como que tocaba la batería de joven en un grupo que se llamaban Los Infames. Yo sé por qué te has acordado. ¿Por? Es el único sitio donde demostró talento. Es que es un tío, bueno, a ver, con todos mis respetos, pero es que era muy majo, muy simpático en las entrevistas. Sí. Pero tuvo una carrera corta. Eso sí, demasiado corta. Son las 10 y 16 minutos, gracias Ferchu. Vamos a llamar como siempre hasta ahora a nuestro amigo Albert Ronald Morales. Tú eres la barca, yo soy el río. 10 de la mañana, 18 minutos. Albert Ronald Morales, amigo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rafael. Un saludo para ti, para el equipo que te acompaña y los oyentes. ¿Te ha gustado esta canción, de Joaquín Fernández? Sí, es un merenguito de esos modernos de República Dominicana. Sí. Parece que lo que no me acuerdo es el artista, pero sí, es uno de esos Enseguida nos lo programas que enseguida nos lo dice el bueno de Joaquín. Los ¿Qué 8 de Colombia, me dice. estos son los 8 de Colombia. Sí. Bueno, y le cuento que este sí no lo bailé yo, de los 8 de Colombia, lo bailé con una orquesta dominicana. Yo igual. Dicen algunas veces los oyentes, oiga, pero siempre están ustedes con la música. Claro, es que vivir con la música es vivir mejor, Albert, ¿verdad? Claro, es que la música es un poco el alma de los seres humanos. ¿Quién vive sin música? Claro. Si nuestras mismas células ya se ha comprobado que tienen sonido. Totalmente. O sea, que la vida es sonido, es música, es luz. Es que me hace gracia porque Andrea está bailando mientras está escuchando la música. Digo que estos primeros rayos de sol de la primavera, ¿verdad? Que alegran un poquito el espíritu y nos dan como más energía, Albert, como más fuerza. ¿Eso tiene explicación? Sí, claro, es que yo esta mañana me levanté y decía, bueno, ¿por qué hoy me levanto así como tan contento? Aunque yo siempre me levanto contento, pero hoy sentía Sí, ¿verdad? que había algo que inducía. Claro, es que el sol, la energía solar, nosotros somos seres solares, somos seres energéticos, y cuando viene una carga solar tan magnífica como esta de hoy, que está haciendo el sol, Sí. pues es que se respira otra cosa, se siente otra cosa, y es más, uno ve en la calle, bueno, yo me lo imagino, pero me cuenta Janet, mi hija, que hoy la gente está con una sonrisa en los labios. Bueno, Albert, hoy vamos a hacer una cosa, yo creo que esto no lo hemos hecho nunca en los 10 años que llevamos, pero hay que inventar, hay que innovar, A ver, porque hay que si no, inventar, sí. si uno no inventa cosas nuevas, veo yo que no se crece. Vamos a hacer una degustación en directo. Qué bien. Sí, porque ayer estuve yo pensando, hombre, un tema del que nunca hemos hablado, o por lo menos yo no recuerdo que hayamos hablado mucho, es de los niños, de los chicos que abusan de los snacks. Me refiero a estos aperitivos que normalmente son fritos, utilizan grasas poco saludables, abusan de almidones y de, en fin, digamos que no es precisamente algo muy saludable, Albert, en general digo, ¿eh? Sí, exactamente, porque también hay algunos que no están tan complicados, pero Ahí vayan voy. a saber, ahí es donde hay que escoger. Mi querido Efectivamente. Rafael. Entonces ayer me acerco a un herbolario y veo unos snacks que están hechos, estoy leyendo ahora mismo los ingredientes porque tengo la bolsa aquí delante. Dice 37% de harina de lenteja, Albert. Uy, qué bueno, sí, ya. Yo lo he comido y lo como con alguna regularidad, que son lo que llaman las cortezas de lenteja. Efectivamente, son como, bueno, no voy a decir el nombre comercial que todos conocen, pero sí, como si fueran unas cortezas, pero no de maíz, sino con harina de lenteja, y también tiene harina de patata, Uy, qué bueno. tiene aceite de girasol, Muy bien, tiene sal marina maravilloso. y tiene cúrcuma en polvo. Hombre, estos son los que hay que hacer con el aguacate, hacer un buen macerado con cebollita, tomate. Claro.
y luego el guacamole con eso es un bocado de cardenales, mi querido Rafael. Y sobre todo, esto es 100% natural. Quiero decir que si esto se lo damos a los niños, no hay ningún problema. Qué bueno, es una súper buena opción para tener en casa, claro. Bueno, como nosotros esto no lo hacemos por publicidad, obviamente. Esto no tiene nada que ver con la publicidad. Lo que queremos es dar ejemplo un poco de cómo incluso en lo menos saludable que pueden ser los snacks, hay opciones ya, gracias a Dios, que sí que lo son. Y yo quiero que tanto Laura como Andrea, le paso la bolsita a las dos, lo prueben en directo para que nos digan si además de ser sano, pues digamos que se puede comer. Es una cosa que aquí están mis compañeras, nuestros espectadores lo pueden ver incluso por televisión. Y además lo podemos oír también ahí. Está sonando porque es crocantito, Albert, claro. Es crocantico, sí. Eso es lo bonito, que se oye y se ve. Esto es de triple presencia. A ver, opinión, Andrea. A ver, está crujiente. Cosa que les va a encantar a los niños porque esa sensación es lo que más les gusta. Todo lo que cruje les encanta. Y en paquete, pues imagínate, así en ese envoltorio. Sí. El sabor está buenísimo. Sabe a lenteja. ¿Sabe lenteja? Sabe un poco a lenteja, pero sabe más a cúrcuma. Ah, claro. Y el sabor de la cúrcuma es rico. Claro, es muy bueno. A mí me ha gustado. Ajá. Laura. Sí, a ver, son muy amarillos y saben mucho a cúrcuma. Pero no sé, no me convence el sabor. No le termina realmente. De convencer. No. Claro. A ver, está bien la textura porque es crujiente, como las cortezas. Sí. Pero no sé, ese sabor a lenteja no es realmente lenteja, entonces no... El sabor de la cúrcuma le puede más. Sí. Bueno, pues digamos, a Laura no le convence mucho, a Andrea le convence bastante más. Y a mis hijos les va a encantar. Sí, o sea, ¿lo vas a comprar para tus hijos? Claro. O sea que prefiero que coman esto a que coman... sí, vamos. Los de maíz, Sí, otras marcas comerciales que, insisto, no tenemos nada contra ellas, pero lo que pasa es que abusan de esas grasas poco saludables y sobre todo me temo, Albert, que puede haber en ellas también la famosa acrilamida de la que hablábamos ayer, ¿no? Eso te iba a decir, pero fíjate una cosa que estoy compartiendo la opinión de Andrea, porque la industria está haciendo un esfuerzo, y esto hay que aplaudirlo. Hombre, claro. Porque, fíjate, ellos están haciendo estos snacks, lo están haciendo con la grasa que tolera hasta 130 grados de temperatura. O sea que ahí no hay problema. No hay riesgo de acrilamida. No hay riesgo de acrilamida. Eso es otra cosa que sería buena. Y te doy otra noticia. Ayer me comí unos iguales, pero de garbanzos. ¿Ah, sí? Que a ti, sí, pero a ti y a mí que nos gusta esto, te van a encantar. Pues voy a porque los de garbanzo están absolutamente Yo creo que esos a mí también me van a gustar más. Venga, porque la harina de garbanzo sí que la he probado. Pues vamos a hacer una degustación de garbancitos. Albert, también. y entre los garbanzos y las lentejas, ¿qué aporta más nutrientes, por ejemplo, a los niños o a un adulto? Bueno, las lentejas y los garbanzos tienen la misma proteína, tienen alrededor de un 16, un 17%. La diferencia es que la lenteja tiene más hierro, mientras que el garbanzo tiene más sustancias que tienen que ver con el sistema nervioso. Pero en cuanto a la proteína y en cuanto a la farinácea, pues están igual. Es decir, para mí son dos legumbres absolutamente fantásticas. Claro que sí. Y la judía blanca y la judía pinta, en fin, es que las legumbres son espléndidas. Y además este año lo tenemos asignado a las legumbres. Es el año de la legumbre. Sí. Y esta noticia de tener estos snacks de lentejas y de garbanzos nos está dando la razón que va a ser el año de las legumbres, mi querido Rafael. Absolutamente. Por cierto, que en mayo, ya diremos el día con más tiempo, pero en mayo vamos a hacer un programa especial con Albert Ronald Morales aquí en el estudio, que va a ser la ocasión de que os conozcáis dos paisanos, Andrea y Albert. Por favor, perdón, Albert, ese día vamos a bailar. Hombre, claro. Hombre, yo estaba imaginándome, Andrea, ahora que estaban cantando los 8 de Colombia tocando. Vamos a bailar. Yo no sé si Rafael se la ha pillado, como dicen aquí los chicos, que nosotros en Colombia tenemos una costumbre, y es que movemos los pies y los hombros cuando estamos sentados. Ah, sí, yo lo veo continuamente. Yo también tengo muchas ganas de conocerte, Albert. Bueno, pues vamos a hacer un programa de 2 horas de duración, explicando un montón de cosas, con productos aquí en directo en el estudio, y por supuesto que bailaremos y lo verán nuestros espectadores. ¿Por qué no? Son las 10 y 26 minutos, vamos con nuestra receta del día, Albert, que hoy es tan saludable y tan rica como cualquier otro día, o incluso un poco más. Vamos a hacer un arroz integral con tofu y verduras. Bueno, para 2 personas vamos a utilizar, Albert, 125 gramos de arroz integral, que a mí me encanta, tengo que decirlo. Sí.
Maravilla. He aprendido a apreciar la textura y el sabor y las propiedades del arroz integral, que sienta maravillosamente bien. Vamos a utilizar... Lo único, Rafael, que hay que decirle a los oyentes es que hay que cocinarlo un poquito más, claro, y ponerle un poquito más de agua, pero la diferencia no es muy grande en la cocción, pero en el sabor y en los nutrientes sí hay una buena diferencia. Vamos a utilizar la misma cantidad, 125 gramos de tofu, 50 gramos de judías verdes, 50 gramos de maíz, lógicamente que no sea transgénico. Perfecto. Un par de cebolletas, una rama de apio, un pimiento rojo, una cucharadita de miso, Albert. ¡Ay, qué bueno! Una cucharadita de salsa de soja. Otra cosa buenísima ahí. Agua, aceite de oliva virgen extra, sal, perejil y cebollino. Madre mía, qué arroces tan ricos hacemos en esta sección, Albert. Yo creo que somos arroceros por excelencia. Mira que este arroz, como por los ingredientes, lo pueden tomar desde los veganos hasta los que quieran. O sea, este es un plato universal de los que le gusta a todo el mundo, incluso a los niños, diría yo. No, es que son los que más lo van a disfrutar. Vamos a poner nuestro arroz integral a remojo, lo cocemos en agua hirviendo con un poquito de sal hasta que esté tierno. En total va a ser una media horita porque es un poco más duro, claro, que el arroz normal. Sí. En una taza aparte diluimos el miso con medio vaso de agua caliente, le ponemos ahí el arroz, mejor dicho, le añadimos el miso al arroz, una vez cocido y escurrido. Mezclamos bien, escurrimos de nuevo si hace falta, agregamos el maíz que habremos cocido también, y reservamos todo bien caliente. Calentamos el aceite en una sartén, añadimos ahí las cebollitas, el pimiento, las judías, el apio, todo bien limpito y cortado en bastones. Salteamos, añadimos el tofu en rectángulos finos, rehogamos todo junto y vertemos un poquito de salsa de soja mezclando bien. Y finalmente servimos el arroz, colocamos encima las verduras salteadas y le ponemos por encima el perejil picadito y las ramas de cebollino. Este es un arroz que parece un poquito oriental, pero al mismo tiempo tiene como un toque nuestro, español o mediterráneo. Muy español, muy mediterráneo. Es una mezclita, es una fusión. Ahora que se habla de las fusiones, esta es una fusión mediterránea y oriental, pero sabrosísima. Y además, nutricionalmente, van a ver los oyentes lo que se van a comer si lo hacen. Primero, el tofu tiene un 52% de proteína. Caramba. Eso ya es palabra mayor. Luego tenemos el doble que la proteína animal. El doble. Y luego tenemos el arroz, que tiene un 9%. Fíjate a dónde se nos va, a un 61% de proteína. Esto es una barbaridad. Y luego el maíz, que tiene un 9%. Fíjate a dónde se va, a un 70% de proteína. Esto es la leche, como dicen los chicos. Pero además es saludable la proteína, ¿no? Pero absolutamente saludable, porque no hay ningún elemento en los aminoácidos que tengan ningún elemento que pueda tener efectos secundarios. Y otra cosa increíble, este plato tiene los 10 aminoácidos esenciales, es decir, alto poder biológico. Aquí sí nos quedamos súper sobrados en un tremendo arroz, llamarlo sencillo. Fíjate lo sencillo, los ingredientes, lo barato, porque esto no es caro. Nada. Esto es muy baratito. Porque el tofu es barato, ¿no? Es muy barato. El kilo de tofu está valiendo alrededor de 3 euros. Nada, baratísimo. Eso con un kilo sale 2 ollas de este arroz. Sí. Bueno, la cebollita, fíjate, el tomate, todo lo que le has puesto a la verdura, nos da muchas vitaminas asociadas a la que ya tiene el arroz y el tofu. Sales minerales están casi que todas. Yo diría que todas. Y luego, pues los otros ingredientes hacen que los oligoelementos estén ahí. Para mí este es uno de los platos más completos y más proteicos que hemos dado en el último año, mi querido Rafael. Y fíjate la sencillez. Y lo rápido para las señoras ejecutivas como Andrea, que son personas que trabajan y que tienen que llegar deprisa. Esto no te gasta más de media hora en hacerlo. Lo que tarda en hacerse el arroz, porque es lo que más tarda, pero mientras se cuece el arroz integral, uno va preparando las verduritas y enseguida está. Es que Rafael escoge muy bien las recetas, ¿o no, Albert? Es que todas son muy completas, rápidas. Yo no tengo mérito aquí. Y además que están muy bien de precio, ¿no? Claro. Es que lo que siempre hemos buscado aquí es la economía, porque en los años de crisis desde el 2008, Rafael, acuérdate que inclusive llegamos a dar platos de las cosas que sobraban el día anterior. De las sobras de la nevera, sí, economía de crisis, me acuerdo que lo llamábamos. Sí, me acuerdo, lo llamábamos economía de crisis. Hicimos tanta cosa que mucha gente nos llamaba casi llorando a contarnos que cómo les enseñamos a comer lo que ellos no comían porque pensaban que había que tirarlo. Y fíjate
tanta gente que comió cuando la cosa estuvo muy difícil gracias a esta sección que dimos en este programa. Lo que pasa es que, hay que tener, perdona Albert, hay que mantener la mente siempre despierta y ágil. Y por ejemplo, se abre la nevera, pues no es para coger una cosa y cerrarla, sino que uno echa un vistazo y ve las cosas que hay por allí. ¿Qué más puedes agregar y cambiar un poco las recetas? Algunas están en el límite, pues antes de esperar un poco más, que habrá que tirarlo después, las aprovechas, las sacas y te haces un sofritito, o te haces un revuelto. Y además que ahora, no sé, uno tiene como la concepción en la cabeza que todo lo ecológico, todo lo herbolario o todas las cosas saludables son más costosas. Y no, hay cosas que se puede comer saludable, equilibrado y se puede comer muy bien a buen precio. A buen precio. Sí, sí. Exactamente. Y yo no sé, Andrea, si te acuerdas que allá en nuestra querida Bucaramanga, que nunca hemos hablado de nuestra querida Bucaramanga. Vamos a hacer un reportaje de Bucaramanga. Se lo voy a encargar a Andrea para que lo haga. Qué nostalgia. Nos da una nostalgia porque los platos que comíamos allí son una maravilla. Pero uno de los platos que tomamos con un caldo o lo que llaman aquí una sopa de patata, se lo servían a uno lo que llamamos el calentado, no sé si te acuerdas, Uy, qué Andrea, delicia. Que eso era los domingos y no sé si te acuerdas. Claro. Que eso era un manjar y el tamalito ese pequeñito redondo, cuadradito, madre mía, con la taza de chocolate y la mestiza a morirse uno. La mestiza ¿verdad, batida, esa es la mejor. Exactamente. Bueno, pues un día vamos a hacer un programa especial también de toda esa maravillosa gastronomía. Vamos a dar un teléfono para más información, Albert. Claro que sí, es el 91 619 5414 para que nos llamen, es gratuito, 91 619 5414 y déjeme hacer un servicio social, mi querido Rafael. Sí. Es decirle a las alumnas que iban a hacer el curso de frutoterapia en el Club de Amigos que íbamos a arrancar ayer, las que habían reservado cupo para el último martes, decirles que como se canceló por razones que son ajenas a nosotros, pues que queda cancelado y para que no vayan, para que no lleguen allí y tengan la sorpresa que no lo estamos dando. Entonces quedan avisadas a nuestros oyentes que tenían reserva el último día, que ya no hay, entonces que para que no vayan allí a la sede del Club de Amigos de Intereconomía. Y para el siguiente taller, pues lo anunciaremos suficientemente con tiempo con Albert Ronald Morales. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, mi querido Rafael, a ti y a todos los oyentes y al equipo que te acompaña. 10:34. Buenos días, España. Bueno, pues tenemos comunicación con nuestra buena amiga, con nuestra compañera Paula Cruzado. ¿Qué tal, Paulita? Buenos días. Muy buenos días, Rafa. Gracias por estar con nosotros y quiero que además nos presentes a nuestra invitada de hoy, a Pilar Martínez Taboada. Doña Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Cuéntanos, Paula. Pues Pilar como sabéis, el próximo domingo, día 22, este domingo, vamos a hacer una visita cultural que se llama España Tierra de Castillos. Y vamos a recorrer varios sitios, vamos a recorrer la muralla de Ita, vamos a recorrer Sigüenza, la catedral y el castillo. Y Pilar de eso sabe muchísimo de Sigüenza. Entonces, es de la oficina de turismo de Sigüenza, ¿no? Eso es, entonces más que nada pues nos va a hablar un poquito nos va a poner los dientes largos, Rafa, para esa visita cultural que la gente que se quiera apuntar, quedan muy poquitas plazas, así que Pilar, ¿qué nos puedes contar de esa maravillosa ciudad? Bueno, lo primero que quiero decir es que no soy de la oficina de turismo, yo soy la cronista oficial de Sigüenza, soy historiadora del arte. Entonces, no sé si conocéis lo que son los cronistas, que son aquellos historiadores de una ciudad que ha considerado el ayuntamiento en pleno que merecen ese título. Entonces, pues me dedico en cuerpo y alma, en el tiempo libre, a promocionar, a trabajar sobre Sigüenza. Pues me alegra muchísimo que vayáis a visitar Sigüenza, fundamentalmente la catedral y el castillo. Ya sabéis que Sigüenza es la ciudad del doncel, porque hace 50 años lo decidieron los seguntinos, que utilizaron ese nombre geoturístico, inscribiéndolo en un listado, porque era el doncel, esa escultura funeraria que está en la catedral, el atractivo mayor desde el punto de vista turístico. Así que cuando lo veáis, acordaros de mí. Claro que sí. Uno de los sitios más bonitos de España, con más historia y más absolutamente apasionantes, y que además está de moda, doña Pilar, porque escucho a mucha gente, entorno, amigos, que hablan de Sigüenza cada vez más.
Bueno, Sigüenza el año pasado fue elegida capital del turismo rural. Parece algo singular el que sea elegida del turismo rural cuando es una ciudad desde hace 2000 años. Sí. Pero es que realmente Sigüenza no solamente es la propio núcleo, sino todas las pedanías y todos los entornos. Y pensad que en uno de los edificios que hasta hace muy poco estaba en ruinas y que en la actualidad se va a convertir en centro de interpretación del románico, va a ser eso, como el foco de todo el románico, que es uno de los estilos artísticos que más se pueden disfrutar en nuestra provincia. Y además, pues Sigüenza realmente es un ejemplo de lo que se puede decir una ciudad con un patrimonio cultural riquísimo. En este año, que es el año del patrimonio cultural europeo, tenemos patrimonio de todo tipo, urbanístico, arquitectónico, también tenemos un patrimonio inmaterial en la música, tenemos gastronomía, tenemos entornos naturales, es decir, que el que venga a Sigüenza no solamente va a ver esos dos grandes edificios, sino que va a callejear por una ciudad que tiene un centro medieval, pero tiene una ampliación del Renacimiento, del Barroco, fue universitaria, una alameda del 19, es decir, que es algo más que una ciudad medieval. Y realmente creo que merece la pena que se visite. La verdad es que no sé si puede haber un plan mejor en el mundo que irse este domingo con el buen tiempo que tenemos ya, con la primavera, a un sitio tan absolutamente maravilloso como es Sigüenza y encima de la mano del Club de Amigos de Intereconomía. Me imagino que hay plazas todavía, Paula. Sí, quedan muy poquitas plazas, Rafa, porque la verdad es que ha sido una visita que la gente le ha cogido con mucha aceptación. No me extraña. Tenían muchas ganas de recorrer esa zona y sobre todo pues que siempre en esas visitas, Rafa, siempre aprendemos algo, aparte de pasárnoslo estupendamente, porque nos pasamos muy bien entre amigos. Hombre, claro. Pues doña Pilar, yo es que el domingo trabajo, pero adquiero el compromiso público de cuando tenga un día libre ponerme en contacto con usted para que me enseñe los mejores sitios de Sigüenza, ¿le parece? Estupendo, ahí estaremos y realmente también tiene sus guías turísticas y también tiene sus guías en la catedral y cualquier seguntino le va a poder orientar cuáles son los mejores sitios y sobre todo dónde comer mejor, ya que llegan en un fin de semana que están el segundo fin de semana del concurso de las tapas, así que además de todo pueden probar unas tapas medievales. Yo creo que en Sigüenza, doña Pilar, es imposible comer mal, ¿no? En cualquier sitio se come bien, sobre todo torrendillos, incluso se bebe maravillosamente una bebida especial que es el fino seguntino, lo recomiendo. ¿Y qué es el fino seguntino? Pues es una mezcla entre un poquito de vermú, un poquito de gaseosa, un tirado de espuma de cerveza y es tan refrescante con unos hielos que verdaderamente se puede tomar cargado o menos cargado de ese vermú, se puede tomar desde niños hasta mayores. Bueno, pues insisto, imposible tener un plan mejor para este domingo, ese fino seguntino, esos torrenitos y todas las maravillas que hay para ver en Sigüenza. Doña Pilar, ha sido un auténtico placer y un honor tener a una cronista de Sigüenza aquí en este programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Compañera Paula, muchas gracias. Vamos a recordar el teléfono, ¿te parece? Claro que sí, para apuntarse a este planazo de domingo día 22, saldremos a las 9 de la mañana, hay que llamar al 91-616-2464. 91-616-2464. Y esta tarde está Consuelo Ordóñez. Ah, es verdad. Con nosotros, ¿Y todavía, a las 6:30. ¿Todavía se puede ir a verla? Todavía se puede, así que llamando al mismo número de teléfono, ¿sí? Se pueden apuntar a las dos cosas, Rafa. Bueno, pues ya lo saben, esta tarde Consuelo Ordóñez y el domingo viaje a Sigüenza, 91-616-2464. Un abrazo, compañera. Gracias a ti, Rafa. 10:46. 10:51 minutos, nos visita como todos los miércoles un joven aunque sobradamente preparado, Julio Llorente, periodista de Gaceta.es. ¿Qué tal, compañero? Buenos días. Buenos días, Rafa. Vamos a hablar un poco de lo que decía hace unos días el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Blázquez, quejándose un poco o avisando de que hacen falta vocaciones en la Iglesia, ¿no? Sí, hacen falta vocaciones y eso explicaba él, diciendo que desde hace mucho tiempo la Iglesia española viene padeciendo una penuria seria de vocaciones para el ministerio presbiteral. Si hace varios decenios, decía él, la abundancia era extraordinaria, actualmente la escasez es también extraordinaria. Yo creo que, digamos, podemos enmarcar esto en una tendencia general en la Iglesia que empieza con el Concilio Vaticano II, que es el descenso de las vocaciones. Yo, por simple curiosidad, he mirado los datos que están disponibles en la página web
la conferencia episcopal, y me han llamado la atención las cifras por eso, por escasas, por exiguas, por preocupantes. En el curso 2017-2018 solo ingresaron 300 personas en los seminarios españoles. ¿300 personas? 300 personas. Pues son poquísimas, ¿no? Poquísimas. Pero Y hay un no total, haya datos tan bajos desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues 2002-2003, que es el último curso cuyos datos están disponibles en la página web de la Conferencia Episcopal, se registraron 353 ingresos, que tampoco es en un país de no sé cuántos millones de habitantes, 44, 40, es poquísimo. Y seminaristas en total, no nuevos ingresos, sino seminaristas en total, 1.263, curso 2017-2018. Normal que hable de ausencia de vocaciones, porque la verdad es dramático. Es que incluso estoy pensando que, utilizando un término económico de la tasa de reposición, del que normalmente se habla cuando se habla de temas de población en general, lo va a tener difícil la Iglesia para poder mantener un poco las nuevas vocaciones para sustituir a la gente pues que fallece o que simplemente... Debería reducirse también el número de fieles, porque si se mantiene estable el número de fieles y pues las vocaciones siguen la deriva que están. Claro, sí. Aparte del número de fieles, Julio, estoy pensando en las parroquias. Las parroquias, llegará un momento en el que tendrán serias dificultades para mantener las misas. Claro, que habrá sacerdotes que tengan que... Exacto, tengan que desplazarse a varios sitios para poder cubrir todas las necesidades. Pues a eso se ha referido precisamente el presidente de la Conferencia Episcopal, porque es verdaderamente grave. Decía que se puede enmarcar en el contexto general de la Iglesia actual después del Concilio Vaticano II, que no sé si existe una relación causa-efecto, pero sí, desde luego, fue acompañado o seguido por un descenso terrible de las vocaciones. Muy bien, pues muchas gracias, Julio. Gracias a ti, Rafa. Ya saben ustedes que pueden leer a Julio Llorente todos los días en gaceta.es. Son las 10:53. Noticia de última hora: agentes de la Guardia Urbana y del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona acaban de iniciar la retirada de las acampadas ubicadas en la Plaza Cataluña. Según ha informado el Ayuntamiento, el dispositivo, en el que también participan equipos de limpieza, que faltará, y del distrito, pretende llevar a cabo, pues eso, tareas de limpieza, de salubridad, retirada de todas las instalaciones ubicadas en la plaza, que desde hace semanas albergaba 2 campamentos, uno de separatistas y otro de personas sin hogar. El desalojo se produce después de que el consistorio ya avisara a los acampados de que procedería a limpiar el espacio de cara a las actividades que se prevén en la plaza en los próximos días, y en los que habrá una gran afluencia de personas. Recordemos que el próximo lunes es San Jordi, y ofrecía a las protestas puntos informativos para visualizar las demandas. Según han comprobado compañeros de distintos medios, los separatistas acampados comenzaron ya a recoger sus pertenencias y han expresado su intención de abandonar la plaza. 10:56, nos tenemos que marchar, no sin antes marchar de momento, porque escuchamos las noticias de las 11 con los compañeros de boletines y luego les dejamos en las sabias manos del doctor Juan Márquez, acompañado por Fernando Ballesteros y por Andrea Valencia. Van a poder llamar, si lo desean, a los 2 teléfonos directos para el consultorio telefónico con el doctor: 91 535 16 14 o 533 90 21. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Muy buenos días. La Fiscalía belga ha pedido más información a las autoridades españolas sobre los exconsejeros de la Generalitat huidos de la justicia a Bélgica y pospone la vista sobre su extradición al 16 de mayo. Aquí en España, el juez Llarena ha citado a Jordi Turull, a Dolors Bassa y a Carme Forcadell para comunicarles su procesamiento. Llarena cierra con este movimiento la ronda de citaciones a los 9 procesados que están encarcelados de forma preventiva, y una mejora precisamente en la situación de los políticos catalanes en la cárcel y de todo el proceso de parálisis institucional que vive Cataluña serviría, además de para mejorar la gobernabilidad autonómica, para facilitar la aprobación de las cuentas públicas. Lo ha asegurado esta mañana en la SER el presidente del PNV, Antonio Ortúzar. Yo creo que sí, yo creo que lo van a hacer antes del día 22 de mayo, que es el momento en el que expirarán expira el plazo para la convocatoria de unas nuevas elecciones, si eso no sucede. Pero para que eso suceda hay que facilitar las cosas y hay que allanar caminos, no hay que poner obstáculos. Hasta el momento se han puesto más obstáculos que se ha allanado el camino. ¿Qué queremos nosotros? Que haya gestos políticos que ayuden a que eso se produzca.
Por otro lado, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, está en el Congreso dentro de ese turno de comparecencias durante toda la semana para ir explicando las cuentas públicas de 2018 y, siguiendo sus palabras, se encuentra Blanca del Tronco. Blanca, muy buenos días. Buenos días, Rafa. Comisión de Presupuestos en el Congreso de los Diputados, en la que el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha destacado que la previsión de ingresos tributarios para este 2018 contempla un 6% más que lo recaudado en 2017. Todo ello hará que continúe la tendencia de crecimiento estable en la evolución de las bases imponibles, puesto que se espera que crezcan en torno a un 5%, un poco por debajo del crecimiento del año 17, que en concreto fue del 5,6%, y que los ingresos no financieros previstos sean de 233.508 millones, con un crecimiento del 6,4% respecto al año 17. En concreto, según ha detallado Fernández de Moya, se registrará un incremento de algo más de 5.000 millones de euros en el IRPF, un aumento del 5,6% en la recaudación del IVA y una subida del 6,4% en impuestos especiales. Datos de ingresos que son fruto, ha dicho Fernández de Moya, de un escenario macro cuyas variables son nominales, es decir, las más relacionadas con la evolución de los ingresos, superarán a las de 2017. Así, según ha detallado el secretario de Estado de Hacienda, el PIB nominal crecerá un 4,3% y los salarios un 3,8%. Gracias, Blanca. Sobre otro asunto de carácter político, en este caso, la polémica en torno al máster de Cristina Cifuentes, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en Canal Sur, ha vuelto a apostar por que en Madrid siga gobernando el PP, pero eso sí, sin Cifuentes. ¿Tiene sentido ahora meter un cambio de gobierno? No. Ahora, también le digo una cosa, si el Partido Popular se enroca, si Rajoy encubre la trama corrupta de la universidad, si Cifuentes sigue enroscada al escaño, nosotros estamos dispuestos a apoyar y a hablar con el PSOE para esa moción de censura con Gabilondo. Pero eso es el plan B. El plan A, el que todo el mundo espera, yo creo, que es que se resuelva pronto, es que Rajoy mueva ficha, ¿no? Miramos también fuera de nuestras fronteras, donde el presidente de Estados Unidos ha confirmado encuentros al más alto nivel con la administración norcoreana. De hecho, a un director de la CIA, Mike Pompeo, nominado para ser próximo secretario de Estado, se ha reunido, lo ha hecho entre finales de marzo y principios de abril, con Kim Jong-un sobre su propia reunión, la de Trump y el líder norcoreano. También se ha pronunciado el presidente de Estados Unidos. Probablemente, dependiendo de varias reuniones y de conversaciones, tendremos encuentros con Kim Jong-un muy pronto. Es posible que tengan lugar a principios de junio o un poco antes, asumiendo que las cosas vayan bien. Aunque es posible que las cosas no vayan bien y no se produzcan las reuniones. Pero entonces continuaremos por ese camino tan importante por el que estamos transitando. Pero veremos a ver qué pasa. La información de los mercados en tiempo real. Jornada de avances que se van diluyendo en lo bursátil. Hemos conocido hoy que las entidades financieras que operan en España han registrado una morosidad del 7,80% el pasado mes de febrero. Son 6 centésimas menos que en el mes anterior, según datos del Banco de España. Y en el tiempo real, el IBEX ahora apenas avanza un 0,13, está en 9.816 puntos. 5 centésimas arriba el DAX alemán en 12.591, gana un 0,28 el Eurostock hasta 3.487 y sube un 0,33 el CAC parisino. Se coloca en 5.371 puntos. Arriba un 0,78%, el FT100 se va a 7.282. Un euro se cambia por 1,2345 dólares y 132,48 yenes. En las materias primas, el Brent arriba un 0,60 en 72,01 dólares, el West Texas gana un 0,72, está en 67,03 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y en intereconomía.com.